Asher también fantaseaba con esa chica de cabello dorado. Su rostro se sonrojaba lentamente. Luego estuvo de acuerdo en que el poder del amor era verdaderamente grande, siempre haciendo que las personas se vuelvan sinceras y honestas. Lan sugirió usar la habilidad de teletransporte de Asher para ver a la señorita Arya, pero Asher rechazó, aunque también extrañaba a Arya. Teletransportarse consumía mucha energía. Sin embargo, fue por este anhelo que el trabajo se volvió más motivador. Espero que podamos vernos pronto, hermosa señorita Arya. Asher comenzó a trabajar en serio, decidiendo aceptar la reducción de precios de los bienes de lujo, y entregó la carta a la facción neutral. Pero esto no fue rendirse ante la facción noble, sino retirarse para avanzar. Después de todo, las caídas repentinas de precios alterarían el orden del mercado. La facción neutral vio la carta y suspiró por el incierto futuro del príncipe heredero. Lejos, en la capital, Arya también se enteró de las recientes acciones del príncipe heredero. Muchos nobles se arruinaron, y se investigó el casino. Arya imaginó el impacto de las bancarrotas nobles en la familia Robert. La imagen de ella quedando sin hogar la hizo sonrojar. Eso sería realmente maravilloso. Arya volvió en sí al mirar a la criada Barry, arrodillada ante ella con expresión sombría. A este ritmo, tomaría hasta el próximo año preparar el té. ¿No es así? Barry tembló ante la pregunta. Arya lanzó la taza de porcelana al suelo, sonriendo mientras enseñaba a Barry a limpiarla rápido. Una criada llegó a entregar un mensaje, y Arya recordó cómo había sido engañada por esa misma criada en su vida anterior. Una vez más, maravillándose de lo adorablemente ingenua que había sido antes, Arya sonrió ligeramente. Ordenó a Barry beber todo el té que había preparado. El rostro de Barry parecía bastante preocupado, lo que divirtió a Arya en la mesa de los Rosters. Todos discutían emocionados sobre las acciones de la facción neutral. Arya especulaba sobre la verdadera identidad de Asher. Por eso, podría ser él el hijo ilegítimo del emperador. Varón. Roster preguntó a Arya su opinión sobre la facción neutral, pero Arya no tenía intención de ayudarlo. Fingió una inocente ignorancia, solo para ser burlada sarcásticamente por su hermana Miel. Pronto llegó la reunión de nuevos capitalistas, a la que Arya fue invitada. Mientras tanto, Asher también asistió a la reunión, bajo la identidad de Pinoru. Así que los dos se encontraron en la conferencia. Arya quedó sorprendida al descubrir que la verdadera identidad de Asher era Pinoru. ¿Pero de dónde sacaste tanto dinero? Arya fulminó a Asher con la mirada, para su sorpresa. Asher evitó su mirada, dejando a Arya sin palabras y enojada. Asher también estaba bastante avergonzado, pero ambos se lanzaban miradas furtivas en secreto, observando los cambios recientes en el otro. Arya se presentó con confianza ante todos, y sus ideas únicas de la fiesta del té anterior ganaron elogios unánimes. Pero Asher se sintió celoso al ver a Arya mirar a otros hombres. Entonces Asher sonrió levemente, y como nuevo inversor, comenzó a presentar proyectos de inversión. Resultó ser una escuela, y su particularidad era que todos, incluidos los plebeyos, podían asistir. Arya se sorprendió un poco, aunque parecía una inversión. Las acciones de Asher estaban brindando oportunidades a los plebeyos. ¿Será porque ella le había dado esperanza? Arya estaba secretamente complacida, pero fue interrumpida por Asher, porque el imperio necesitaba talento. La expresión de Arya se volvió incómoda. Había sido presuntuosa. Después de la reunión, Arya no planeaba prestarle atención a Asher. Asher se acercó como un cachorro grande para saludarla. Caminando juntos, Arya se sintió algo perdida. Apenas había descubierto que Asher era el joven maestro Pinoru en tales circunstancias, pero Asher negó esta identidad. Arya estaba confundida, escondiéndose repetidamente. Realmente era un hijo ilegítimo. Luego Asher llevó a Arya a un bosque, alegando que estaba cerca de la capital. Arya estaba furiosa en ese momento, aún mintiendo. ¿Cómo podían haber caminado tanta distancia? En tan poco tiempo, este hombre claramente le gustaba. No solo dudaba en decirlo, sino que constantemente la engañaba. Era realmente irritante. Los ojos de Arya se oscurecieron. Asher la llevó a una cabaña de madera, y empezó a explicar seriamente la habilidad especial de su familia, la teleportación. Arya entendió rápido, gracias a su propio reloj de arena del tiempo. Luego Asher dijo que Pinoru era solo un alias. Su verdadera identidad era Asher Trop, el príncipe heredero que... El príncipe heredero. Arya quedó atónita, avergonzada y enojada. Una ola de mareo la invadió. Asher observó a Arya sin poder hacer nada, esperando que pudiera tratarlo como antes. Pero eso era obviamente difícil para Arya. Después de todo, la persona frente a ella era el príncipe heredero, y ella había sido tan irrespetuosa antes. Entonces Asher consoló a Arya, diciendo que no le molestaba su comportamiento. Más bien, encontraba a Arya llena de encanto. Arya se puso tímida inmediatamente. Asher pensó que parecía una adorable gatita erizada por los apuros. Asher solo pudo dejar un beso en la mano de Arya, diciendo que escribiría más tarde. Arya volvió a casa acariciándose la mano, sintiéndose dulce y aturdida a la vez. Poco después llegó la propuesta de proyecto de Asher. A Arya no perdería esta oportunidad con la familia real. Firmó rápidamente el documento del proyecto, pero preocupada por cómo decirle a Asher que ella era la inversionista. En una cena familiar armoniosa en los Roster, su madre mencionó el compromiso de Sarah con el marqués. Se jactó de la buena relación de su hija con Sarah. Miel estaba muy sorprendida. Papá. El barón Roster rápidamente comenzó a hacerle la pelota a Arya, pero Arya lo ignoró por completo.
sintiéndose en cambio molesta por el servilismo de su padre. En ese momento recibió una carta de Aster. Aunque era solo un simple saludo, el ánimo de Arya mejoró inexplicablemente. Tal vez ese era el poder del amor. Pronto llegó la fiesta de compromiso de Serah. Arya usó especialmente el vestido estilo mejor amiga de Serah, arreglada magníficamente. Su belleza deslumbró a Miel. Arya le dio a Serah su regalo cuidadosamente preparado. Las hermanas no se veían desde hacía mucho tiempo, y se abrazaron felices. Miel interrumpió inapropiadamente, y se presentó a Serah, aprovechando para burlarse de Arya. Al escuchar cómo hablaban de su buena amiga así, los ojos de Serah podían matar. También secretamente se preocupaba por la situación de Arya. La marquesa notó la inquietud de su esposa y fue a consolarla. Sara lo miró tímidamente. En su corazón, sinceramente esperaba que Arya encontrara a alguien bueno, como ella lo había hecho. Arya siguió a su padre en el banquete, convirtiéndose en el centro de atención, pero el corazón de Arya no estaba muy feliz, sintiendo una sensación de déjà vu, mientras escuchaba los elogios de todos. Sentimientos de nostalgia y rechazo llenaron todo el cuerpo de Arya. Justo entonces, la repentina aparición de Aster interrumpió los pensamientos de Arya. Arya rápidamente salió tras él. La noche estaba muy oscura. Arya no pudo encontrar la figura de Aster. Justo cuando se sentía decepcionada, un abrigo cálido fue colocado sobre sus hombros. El rostro de Arya se sonrojó al ver el abrigo de Aster sobre sus hombros. Los dos intercambiaron palabras dulces en el jardín. Arya esperaba que Aster pudiera verla abiertamente, pero Aster vino esta vez a conquistar a la marquesa, aunque no podía controlar su anhelo. Para evitar enfrentar directamente a la facción noble, solo pudo observar a Arya desde lejos. La luz de la luna caía sobre el cabello dorado de Arya. Aster quedó momentáneamente aturdido, pensando que Arya parecía una ilusión. Aster colocó un beso en la frente de Arya, dando fin a su breve encuentro. Justo entonces se escuchó un grito agudo. Era la princesa Isis, quien había descubierto su comportamiento íntimo. Reprendió airadamente la impropiedad de Arya y Aster, pero Aster no tenía interés en esta prometida nominal, y nunca había tenido intención de casarse con ella, desde lo más profundo de su corazón. Así que se burló sarcásticamente de la princesa. Incluso si se quedara soltero para siempre, no se casaría con ella. Esto enfureció a la princesa. Aster solo sonrió ligeramente, y casualmente la amenazó con los libros de cuentas del casino. Después de la fiesta, la princesa regresó a casa, enfureciéndose más cuanto más lo pensaba. El príncipe heredero no podía ser tocado, así que esa seductora Arya debía ser eliminada. Justo cuando la princesa estaba desconcertada, Miel vino de visita. La princesa aprovechó para sugerir deshacerse de Arya. Miel había estado deseando esto, especialmente porque había estado poniendo trampas para Arya en casa. Ahora con el apoyo de la princesa, los pensamientos maliciosos surgieron de inmediato. Mientras tanto, Arya estaba sentada en el sofá, observando el comportamiento sospechoso de Barry. Justo entonces Annie corrió feliz sosteniendo la carta de Pinaro. Arya pensó en la situación de Aster, que era idéntica a su vida anterior. Tal vez el cielo tenía sus propios planes. Juntando a dos personas con habilidades especiales, podrían cambiar el destino así. Annie estaba muy feliz porque desde el banquete, su señora tenía tantos pretendientes. Pero el distraído Barry no sirvió té a Annie, lo que hizo que Annie se sintiera muy molesta. Arya, con un corazón desconfiado, llamó a Annie para que bebiera su té. Annie tomó la taza y dio un sorbo, pero Barry de repente la derramó, haciendo que Annie maldijera de repente. Su rostro se puso pálido y se desplomó. Arya de inmediato corrió hacia Barry y le agarró el cabello. La muerte de su madre en su vida anterior estaba vívida, con los mismos síntomas que Annie. Este Barry también era el asesino de su madre. El reloj de arena del tiempo comenzó a girar lentamente, en la mano de Arya. El tiempo volvió a antes de que Annie bebiera el té, pero esta vez, Arya tomó personalmente la copa envenenada. Después de dar un sorbo bajo la mirada orgullosa pero sombría de Barry, ella cayó al suelo. Después del envenenamiento, Barry huyó culpable, con éxito, confirmando los rumores de envenenamiento a la joven dama. Pero Arya estaba preparada y pronto despertó. Maulló y se acercó, aparentando ansiedad. Arya aprovechó para actuar como una buena hermana, dando a entender que Barry fue enviado por Miel. Si ella no hubiera sido enviada, la víctima de hoy podría haber sido su querida hermana. La gente miraba la frágil apariencia de Arya. Con simpatía, la noticia se difundió rápidamente, aunque solo se trataba de una sirvienta, intentando asesinar a la joven dama. Arya sintió que eso no era suficiente, y le indicó a Annie que lo difundiera, pues poco después, Sara llegó apresurada tras escuchar la noticia. Arya se había privado deliberadamente de comer para fingir enfermedad. Ahora parecía tan débil, que no podía cuidarse sola. A los ojos de su buena amiga Serah, Sara tomó la mano de Arya, diciéndole que siempre creería en ella. Arya también se conmovió por esos sentimientos sinceros, y agradeció genuinamente a Serah. Debido a la difusión intencionada de Annie, el asunto se vinculó a alguien, que deliberadamente había instruido a la sirvienta. La principal sospechosa era Emma, la sirvienta de Miel. Arya estaba muy satisfecha con cómo iban las cosas. Incluso el caballero visitante que investigaba el caso, se conmovió con la fragilidad fingida de Arya. Arya insinuó al caballero que podía interrogar a Miel, ya que esa hermana era la más cercana a Emma. Después de que se fue la noche,
Arya se sentó junto a la ventana mirando los tulipanes florecidos, diciéndole a Annie que no necesitaban cambiar flores frescas en invierno, pero Annie lo encontró extraño, ya que los tulipanes se entregaban diariamente a nombre de Arya. Arya pensó inmediatamente en Aster. Un dulce rubor apareció en su rostro. En ese momento llegó un visitante inesperado, su medio hermano Cain, pero el comportamiento de Cain era extraño, aunque mostraba preocupación por Arya. Su mirada era muy ambigua, dejando a Arya desconcertada. En la cena familiar de los Harmonious Rostrum, todos discutían el intento de asesinato contra Arya, expresando preocupación, pero Cain envió a muchas personas a investigar, a causa del asunto de Arya. Arya comprendió la razón y se sintió enferma. De tal palo tal astilla. Efectivamente, el conde tenía asuntos extramatrimoniales, porque estaba cansado de su esposa original. Cain realmente desarrolló esos pensamientos sobre su hermana, pero Arya se calmó rápido, pensando que esto podría funcionar también, teniendo a Cain de su lado, para destruir la familia Roster él mismo. Sería bastante interesante. El papel no puede envolver el fuego por culpa de Barry. Miel encontró urgentemente a la princesa, pero la princesa sugirió que Emma asumiera la culpa, dejando a Miel en una posición difícil. Mientras tanto, Arya se enteró de las noticias de Miel. La princesa se reunió con Miel, estando en un estado tan problemático. Ambas debían ser sospechosas en el intento de asesinato, y la obsesión del hermano Cain con Arya solo creció, para ganar tiempo y estar con Arya. Incluso él mismo recogía y entregaba la ropa, que ella dejaba caer aunque Arya se sentía disgustada por dentro. Decidió sacar buen provecho de Cain. Arya invitó a Cain a tomar té, diciéndole que se iría de la mansión al cumplir la mayoría de edad. Y efectivamente Cain se emocionó. Luego Arya fingió fragilidad, y mostró confianza en Cain. Cain estaba tan excitado, que de inmediato ordenó que más personas investigaran el caso del asesinato. Arya recordó las acciones de su buen hermano, en su vida anterior, comparando su comportamiento actual tan tonto. Se sintió tanto divertida como enojada. De noche, Arya estaba atendiendo asuntos de inversión en el estudio. Por alguna razón, incluso inversores extranjeros habían enviado invitaciones, con la esperanza de unirse a las inversiones de Arya, junto con lidiar con el asunto del asesinato. Arya no había dormido bien durante varios días. La luz de la luna brillaba a través de la ventana sobre el escritorio. Arya caminó lentamente hacia la ventana. Inesperadamente, vio a la persona en la que había estado pensando. Día y noche, el príncipe heredero Aster. Al ver a Arya, Aster saltó de inmediato al alféizar de la ventana, entregándole a Arya el tulipán que tenía en la mano. Pero Arya estaba muy nerviosa. ¿Y si alguien los descubría? Aster expresó su anhelo, y se sintió culpable, por no poder aparecer abiertamente al lado de Arya. Dijo que si Arya estuviera dispuesta, podría acompañarla, siempre en su identidad como príncipe heredero. Pero Arya se retiró, pues su corazón vacilaba. La identidad del príncipe heredero siempre había hecho que Arya tuviera miedo de confirmarla. Incluso la hacía sentirse inferior. Pero Aster esperaba que Arya pudiera enfrentar su corazón directamente, y sacó una carta que contenía la dirección de Barry. Aster ya había encarcelado a Barry, y ahora, Aster le estaba entregando a Arya a esta sospechosa de asesinato, para que la manejara personalmente. Pero Arya le preguntó a Aster qué pasaría si ella fuera cruel con quienes le hicieran daño. Aster miró a Arya con cariño, diciendo que creería en cualquier elección que Arya hiciera. Arya permaneció intranquila durante mucho tiempo, por las palabras de Aster ese día. Una persona misteriosa envuelta en disfraz encontró a Arya. Al quitarse la cubierta de la cabeza reveló a Barry. Resultó que días atrás, Arya había encontrado a Barry usando la dirección que Aster le dio. Para entonces Barry estaba demacrada por días de tortura mental. El corazón de Arya no vaciló en absoluto, mientras agarraba el cabello de Barry y le decía que desde hacía tiempo sabía quién estaba detrás. Arya quiso golpear a esta asesina, pero al ver su estado repugnante, retiró su mano con disgusto. Arya se calmó y llegó a un acuerdo con Barry. Mientras Barry pudiera revelar quién estaba detrás, se le permitiría irse al extranjero. Barry estaba aterrorizada y dudosa, sin creer en las palabras de Arya. Arya se burló con desprecio, diciendo que Barry ahora era como una rata callejera. ¿Qué otra opción tenía? Que no fuera a aceptar en la lista de sirvientas. Sirvienta de la mansión. Annie estaba confundida por las recientes acciones de su señora, preparando un carruaje y comida seca. Iban a viajar, pero el carruaje era muy viejo. Arya dijo que era para enviar a alguien en un viaje de ida. Annie estaba bastante desconcertada. Barry llegó como acordaron, buscando la protección de Arya. Arya exigió a Barry que revelara quién estaba detrás de todo, en el salón principal, pero Barry aún dudaba. Entonces Arya le mostró el carruaje. Tan pronto como dijera la verdad, podría huir inmediatamente muy lejos. Luego, para consolar el espíritu de Barry, Arya deliberadamente adoptó una apariencia dulce y amable, alabando la inteligencia de Barry, diciendo que solo había tomado la decisión equivocada. Después de días de tortura mental, Barry ya estaba agotada, ahora siendo consolada así por Arya. Previsiblemente cayó en la trampa. La gente estaba aterrorizada al ver aparecer a Barry. Mill exigió firmemente que Barry fuera arrestada de inmediato, pero Barry dijo que había un verdadero cerebro detrás, y Arya aprovechó para que la gente la liberara. Barry dijo que cuando envenenó a Arya, había luchado internamente. Arya también cooperó, fingiendo entender a Barry. Todos comenzaron a compadecer a Barry. Entonces, Barry reveló que quien le dio el veneno fue Emma. La escena se volvió bastante caótica,
con todos discutiendo. Emma no pudo evitar lanzarse hacia Barry y agarrarle el cuello maldiciendo en voz alta. Miel parecía extremadamente asustada. Arya observaba en silencio desde un lado, sin poder ocultar la sonrisa en su rostro. Su cuerpo temblaba de inmensa alegría. Kane realmente pensó que su hermana estaba asustada, apresurándose a abrazar a Arya para consolarla. Aunque Arya despreciaba eso en su corazón, aún así puso una expresión frágil en su rostro, para incriminar a Emma como sospechosa. Barry incluso reveló que el veneno que guardaba podía ser rastreado hasta su comprador. Incluso Arya tuvo que admirar su planificación meticulosa. Arya suplicó por Barry, creando una imagen de una dama amable para sí misma. Después de cumplir su promesa, envió a Barry en un carruaje, diciéndole que escribiera seguido. Pero, realmente la hermosa y amable dama, Arya dejaría ir tan fácilmente a alguien que la lastimó. Poco después Annie se quejó de que Barry realmente tuvo el descaro de responder, pero Arya solo sonrió levemente, porque el contenido de la carta revelaba que Barry ya había sido arreglada. Pronto llegó el juicio de Emma, y aunque el resultado estaba predeterminado, Arya decidió asistir en persona. En la sala del tribunal Emma se arrodilló en silencio, debido a la gravedad de sus crímenes. A menos que Arya rogara por misericordia personalmente, Emma no sería perdonada. La multitud susurraba pensando que esta dama Arya parecía bastante diferente a los rumores. Seguramente esta amable dama perdonaría a Emma. Sin embargo, Arya negó firmemente. La bondad invita al abuso. Con el veredicto final del juez, Emma fue sentenciada a muerte por ahorcamiento. Miel finalmente se derrumbó en su asiento. Arya se acercó a Miel, con un gesto aparentemente reconfortante, pero sonrió, mientras le decía que sabía quién estaba detrás de todo. Arya observó la expresión aterrorizada de Miel, pensando como esta querida hermana suya, aún con su origen como sirvienta de madre, tenía que mantener las apariencias. Sin decir una palabra, realmente de corazón frío. En ese momento Lane se levantó de su asiento, ofreciéndose a llevar a Miel al hospital, mientras secretamente le pasaba una nota a Arya. Arya siguió la dirección, pero Kane la siguió en secreto todo el camino. Arya estaba molesta por dentro, pero tuvo que mantener un comportamiento amable, mientras hablaba con Kane justo entonces. Aster se acercó por detrás susurrándole al oído a Arya. La situación se volvió de repente incómoda, y Arya tuvo que despedir a Kane, diciéndole que Aster era joven. El joven Pinoru Kane fue exitosamente despedido, pero Aster se puso inmediatamente celoso, y declaró sus sentimientos a Arya sin demora. Él creería en ella sin importar qué, y se disculparía por su comportamiento grosero anterior. Cuando Arya regresó a casa se sintió secretamente encantada, pensando que el comportamiento celoso de Aster era adorable, pero por otro lado Miel no estaba tan bien, ya que la muerte de Emma la hizo reacia a tratar con otras sirvientas. Las sirvientas estaban incómodas con el prejuicio de Miel, y Arya vio esta oportunidad para ganarse sus corazones. Consoló a las sirvientas y les dio regalos, ganando muchas seguidoras, pero Arya sentía que no era suficiente. Después de todo, Miel todavía tenía un prometido, aunque ahora tenía a Aster por primera vez. Quería tomarse en serio a alguien. La carta del príncipe heredero fue interceptada por Kane. Afortunadamente, Annie desvió la situación con astucia. Arya contempló revelar su identidad como inversora, mientras usaba a Aster para elevar su estatus en público, pero pensar en usar a alguien a quien amaba incomodaba a Arya. Arya se esforzó por explicar cuando llegó a casa, diciendo que ella y Aster solo eran amigos. Incluso inventó la identidad de Pinuru para Aster, pero Kane siguió parloteando, negándose a creer a su padre. Incluso decidió buscarle un prometido a Arya, causándole un gran dolor de cabeza. Pronto la noticia de que Arya buscaba un prometido se difundió como incendio. Varios jóvenes nobles comenzaron a enviar tarjetas de visita. Arya parecía desanimada, aunque por suerte, Kane intervino, aunque sus motivos no eran del todo puros. Lane hizo una visita y para entonces, el conde Rochester ya estaba obsesionado con encontrar un yerno. Incluso pensó erróneamente que Lane había venido a perseguir a Arya. Esto asustó bastante a Lane, ya que no se atrevía a competir con el príncipe heredero por su esposa en la mesa de la cena. Miel le pidió a papá que ayudara a la hija del gran duque, pero papá se negó, como líder de la facción noble. El gran duque estaba siendo presionado por el príncipe heredero. Mantenerse neutral era la mejor opción, pero Miel estaba insatisfecha. Ya estaba comprometida con Oscar. ¿Cómo podía papá no ayudar en absoluto? Al ver el estado agitado de Miel, a Arya sugirió casualmente que Miel no presionara a papá, lo que finalmente provocó que Miel le gritara. Arya sonrió triunfante y luego fingió llorar, ganándose con éxito la simpatía de todos. Miel salió furiosa a buscar a Oscar, quien solo pudo intentar consolarla, diciendo que era comprensible que el duque no ayudara, y que su hermana Isis tenía otros planes frente a su prometido. Miel volvió a su comportamiento dulce y amable, pero el corazón de Oscar estaba luchando, conociendo a su hermana como la conocía, sumado a la comunicación constante de su prometida con su hermana últimamente. Era muy probable que envenenara a Arya fuera un esfuerzo conjunto de ellas. Aunque a Oscar le gustaba a Arya en el fondo, no podía hacer nada porque sus acciones afectaban la supervivencia de la casa del duque. Esa noche la mansión Rochester estaba iluminada brillantemente, con innumerables nobles corruptos reunidos. Arya quiso investigar con curiosidad, pero al doblar la esquina se topó nuevamente con Kane. Arya se ofreció a ayudar a papá. Kane dudó, antes de sugerir que Arya aprendiera idiomas extranjeros. Arya estaba completamente confundida. Al día siguiente,
Sara corrió ansiosamente al cuarto de Arya para decirle que la hija del gran duque iba a casarse con un rey extranjero. Arya entendió al instante. La hija del gran duque planeaba declarar abiertamente la guerra al príncipe heredero. Sara y Arya discutieron cómo evitar quedar atrapadas en la guerra. La madre de Arya planeaba ir al extranjero y aconsejó a Arya no preocuparse por la lealtad, pero Arya dudó. Tenía cosas más importantes que hacer que irse. Arya quería que su madre buscara refugio primero. Su madre dio un paso adelante y abrazó tiernamente a Arya, diciéndole que siempre estaría con ella, que empacara todo y se fuera cuando quisiera. Arya sonrió a su madre, agradecida de tener un apoyo tan fuerte, dándole más razones para seguir adelante. Arya decidió asistir a la ceremonia de finalización de la escuela, como inversora, y envió invitaciones a la familia Roose. No sorprendentemente, fue objeto de burlas por parte de Miel. Su madre también se sorprendió, sin entender por qué Arya se involucraría con el simposio de la princesa heredera en tales circunstancias, pero Arya solo sonrió ligeramente, con la mente decidida al día siguiente. Arya se vistió especialmente hermosa, usando un vestido elaborado con patrones de rosas, pero su madre seguía preocupada, y ayudó a Arya a obtener permiso del conde para salir. Todos partieron grandiosamente. Arya miró ese magnífico y espléndido edificio, rió incómodamente, burlándose de Aster por presumir su autoridad de príncipe heredero. El grupo de Arya se encontró con la familia de la marquesa en la entrada, las dos mejores amigas. Tuvieron otra ronda de intercambios íntimos. Arya no hizo esfuerzo por ocultar su cooperación con el marqués frente a todos, lo que asustó bastante al marqués. Después de una ronda de cumplidos mutuos de negocios, todos tomaron asiento. La mirada de Arya buscaba por todas partes a Aster. Aster, vestido con atuendo ceremonial blanco real, hizo una entrada deslumbrante ante todos. Los ojos de Aster se encontraron con los de Arya, pensando dulcemente que Arya debía haber venido a verlo. Aster se paró en el escenario anunciando a todos que su identidad era la de príncipe heredero, y declaró que la escuela proporcionaría educación para plebeyos. La multitud murmuró con discusión. Los espectadores alrededor de Arya parecían sentir que algo estaba mal. ¿Qué era ese misterioso aura de tulipán alrededor de Aster? Después de que Aster terminó su discurso, inmediatamente invitó al inversor detrás del escenario. Al escenario, Arya levantó ligeramente la falda, hizo una pequeña reverencia a Aster, y se reintrodujo como la inversora. Aster se quedó atónito por un momento, luego sonrió suavemente diciendo: «Esta dama siempre logra sorprender». Arya se paró en el escenario dando su discurso. Su apariencia hermosa y confiada conquistó a muchos jóvenes admiradores. Después del discurso, habiendo estado separados tanto tiempo, Arya extrañaba a Aster y quería saber su reacción al conocer la verdad. Pero Aster fue llamado por alguien vestido de negro y no regresó hasta que terminó la ceremonia. La gente discutía sobre la belleza de Arya y rumores, justo cuando Arya se sentía decepcionada, pensando que Aster no aparecería de nuevo. Aster suavemente rodeó con sus brazos los hombros de Arya, desde atrás. Luego Aster y Arya llegaron a la cabaña secreta. Arya estaba un poco nerviosa, mirando constantemente su taza de té. La decoración interior había sido completamente renovada. Aster dijo que había redecorado especialmente para coincidir con la elegancia de Arya. El comportamiento complaciente de Aster hizo que Arya sintiera que hoy estaba particularmente formal. Luego discutieron el tema de las identidades ocultas. Arya sonrió pensando que Aster debería empatizar. Después de todo, su Pinoru también era una identidad falsa. Aster expresó comprensión, pero quería hacer más preguntas. El corazón de Arya latía con fuerza, sin saber qué preguntaría a Aster. Inesperadamente, Aster solo preguntó por el bienestar reciente de Arya, muy preocupado de que Arya no hubiera descansado bien, ya que tenía que encargarse de asuntos de inversión. Arya dijo que solo había manejado cartas. Más bien, era Aster quien debía estar más ocupado. Antes de que Arya pudiera terminar de hablar, Aster se acercó con aire engreído diciendo: «Gracias por la preocupación de Arya». Arya estaba impotente y sin palabras. Aster esperaba que Arya no se preocupara por él, recordando su pasado, sometiéndose a la facción noble para sobrevivir, incluso teniendo que casarse con la hija del gran duque, debido a malas experiencias en su infancia. También había tratado a Arya con rudeza, en el incidente en la casa de apuestas. Arya de repente se dio cuenta de que Aster le estaba pidiendo disculpas. Aster esperaba que Arya pudiera entender su corazón. Arya sintió profundamente ese tipo de atadura del destino, y la resistencia a someterse. Mientras Arya pensaba, Aster sacó suavemente un tulipán, arrodillándose con una rodilla junto a Arya. «Hermosa dama Arya, ¿quieres ser mi novia?». Aster se disculpó por su apresuramiento, por solo tener una flor sin más preparación. Arya sonrió, encontrando adorable la cara confiada de cachorro de Aster. Arya aceptó tímidamente la flor, perdonando la impulsividad de Aster, esperando que su pequeño querido Aster fuera más ceremonioso la próxima vez. Aster prometió que cuando proponga, toda la nación celebrará. Al otro lado, Miel estaba sentada en su carruaje, preguntándose por qué tanta gente se había reunido. Cuando su criada le contó la situación de Arya, Miel corrió a ver a la hija del gran duque. La hija del gran duque estaba de pie junto a su cama, apretando los dientes de ira. Esa detestable Arya, no es de extrañar que sea tan arrogante y se atreviera a mostrar actitud. Ella había estado involucrada con el príncipe heredero todo el tiempo. Arya regresó a casa y su padre indeciso inmediatamente vino a ganarse su favor, invitando a Arya a tomar té juntos.
pero Arya decidió no ser tolerante más, diciendo que parecía que ella y su padre nunca habían tomado té juntos antes. Bajo la mirada indecisa de su padre, Arya anunció su relación con su novio, y expresó que quería llevarlo a casa de visita. Luego sonrió y subió las escaleras, dejando atrás a un conde atónito, y a un Kain instantáneamente agitado. Temprano a la mañana siguiente, la mansión del conde estaba llena hasta el tope, incluso durante el descanso del desayuno de Arya. Muchas personas llegaron a presentarse. Para reunir poder, Arya aún tomó la iniciativa de ofrecer pagar las colegiaturas, enviando a estas personas a estudiar al Instituto de Investigación. Arya observaba a las personas, devorando la comida en la mesa del comedor, recordando secretamente que en su vida anterior, ella era como ellos con modales cuestionables en la mesa, y su padre, el conde Royster, se transformó instantáneamente en un adulador, pegado a Arya durante el desayuno, incluso queriendo que Arya discutiera negocios, junto con Kain en el futuro. Arya sonrió y rechazó a su padre, usando la excusa de necesitar manejar asuntos de inversión. El padre preguntó con conocimiento si Arya era la inversionista. Arya se exasperó por su astucia. Kain inmediatamente cambió el tema al príncipe heredero. Arya habló sobre su pasado con su novio. Se conocían desde hacía 2 años. Asher había mantenido su identidad Pinoru todo el tiempo. Su historia de amor romántica hizo que su madre chismeara. Emocionada, Arya dijo tímidamente que no podía contar más. Tenía que dejar algo de suspenso para cuando Asher lo describiera él mismo. El rostro de Kain se nubló instantáneamente de tristeza. Jace informó que Arya había terminado de procesar la lista de visitantes. Entonces Jace trajo el periódico del novio de ella, Hans, diciéndole dulcemente a Arya que Hans también había sido admitido en el Instituto de Investigación. Arya recordó pedazos del pasado, que no se había imaginado que habría cambios tan grandes en 2 años. Pero Miel e Isis eran como espinas atoradas en su garganta. Ahora ya no les tenía miedo, sino que estaba emocionada por futuros enfrentamientos. Pero la hija del gran duque tampoco estaba ociosa. Miel habló desesperadamente palabras amables, diciéndole a la hija del gran duque que el príncipe heredero nunca había aparecido en la mansión. Deben ser solo rumores. La hija del gran duque bebió té con calma, diciendo que los dos absolutamente no podían casarse. De lo contrario sería un insulto a la nobleza. La hija del gran duque decidió avanzar. La boda de Miel y Oscar. Miel se emocionó al instante. Por la noche Jace de nuevo habló dulcemente de Hans. Arya miró a la feliz criada. En su vida anterior Jace también le había sido leal. Pero ¿por qué enamorarse de ese pobre chico Hans? Arya solo pudo sostenerse la cabeza sin poder hacer nada, decidiendo cultivar a Hans personalmente. Arya tomó el sobre de la carta que Asher había enviado sobre el escritorio. En la carta, Asher fijó una hora para encontrarse y envió una pulsera. Esa noche se encontraron de nuevo bajo la suave luz de la luna. Arya miró a Asher, a quien no veía desde hacía mucho tiempo, sintiendo que parecía haberse oscurecido un poco. Asher se sintió cohibido bajo la mirada de Arya, diciéndole que había estado en una región tropical. Los dos se sentaron juntos a tomar té. Asher vio que Arya aún llevaba el anillo que él le dio, y se sintió muy feliz por dentro. Arya también notó que Asher llevaba uno en la mano, aparte de que el color era diferente. Parecía un anillo de pareja. Asher se quitó el anillo, y el anillo realmente cambió de color. Arya quedó atónita. Asher luego explicó que ese anillo era una reliquia de la familia real. Cada vez que usaba su habilidad, el anillo cambiaba de color. Las manos de Arya temblaron por un momento, sin esperar que el anillo fuera tan valioso. Asher sostuvo suavemente la mano de Arya, diciendo que solo Arya era digna de ese anillo. Arya se sonrojó al instante tras un momento dulce. Arya habló de asuntos serios con Asher. Sara quería venir al Instituto de Investigación, como profesora de etiqueta, pensando en el marqués de la facción neutral detrás de Sarah. La pareja tenía una mirada astuta en el rostro. Asher quería que Arya conociera al juez, pero Arya no quería conocer a personas desconocidas. Internamente, unos días después, Asher envió un sobre real a la mansión de los condes, y la mansión de los condes se llenó de actividad, pero Miel estaba muy molesta, burlándose de Arya por ser presuntuosa, fantaseando con convertirse en la princesa heredera. Arya no se rindió en absoluto, diciendo que ella aún era mejor que Miel y ciertos traidores, dejándome instantáneamente sin palabras de rabia. Ese día Asher llegó a la mansión del conde, en un carruaje lujoso. La familia de Arya estaba en la entrada para darle la bienvenida. La pareja se entregó a una intimidad sin reservas. Incluso los guardias quedaron sin palabras, recordándole a Asher que cuidara sus modales. La lista de condes quedó deslumbrada por la presencia de Asher. Todos cenaron al aire libre, aunque Kain y Miel estaban disgustados. No podían mostrarlo. Arya estaba secretamente encantada. Asher y el conde Rochester discutieron negocios. Rochester colmó de elogios a Arya, pero Arya dirigió la conversación hacia Miel, felicitándola superficialmente, pero en realidad burlándose. Kain interrumpió, preguntando a Asher el motivo de su visita. Asher pidió permiso al conde y a su esposa, expresando sus sinceras intenciones. Después de la comida, Arya ofreció mostrarle a Asher el jardín renovado de su madre. La joven pareja se excusó, bajo la mirada de todos. Miel observó a Arya y a la princesa heredera, mientras se retiraban gritando internamente. Asher y Arya deambulaban por la casa, aunque la mansión del conde no era tan grande como el palacio.
Asher miraba todo con cuidado, porque aquí había vivido Arya. Arya recordó sus vidas pasadas, habiendo vivido tanto en este lugar familiar. Pero extraño, no pudo evitar sentirse emocionada. El príncipe heredero le preguntó a Arya si su primer encuentro con sus padres no había sido lo suficientemente bueno. Arya dijo que su identidad de príncipe heredero ya había hecho muy felices a sus padres. Asher se dio la vuelta de inmediato con un puchero de cachorro. Arya se dio cuenta rápido que este infantil buscaba elogios. Ese día, bajo la presentación de Asher, Arya recibió una carta del juez Pra, invitándola a reunirse, pero aún desconcertada por el propósito de este juez. Pra parecía inusualmente entusiasta, preparando elaborados bocadillos para el té de Arya, y preguntando por todas las preferencias de Arya, dejando a Arya desconcertada pronto. Pra sacó un atuendo para que Arya se probara. Arya inicialmente pensó que Pra la trataba como a su hija, pero ese atuendo resultó ser ropa de hombre. Al ver a Arya usándola, Pra se emocionó aún más, preguntando si la madre de Arya había dicho algo alguna vez. Arya se sintió algo incómoda, diciendo que tenía otros asuntos y necesitaba irse. En la mesa del comedor de la familia Ruste, Kane se opuso firmemente al matrimonio de Arya, pero fue interrumpido con firmeza por el conde Ruste. Miel le dijo a su hermano que resistiera en secreto, diciéndole a Kane que tenía un plan, porque ella había estado tan concentrada en reunirse con Pra antes. Arya estaba ahora agotada mental y físicamente. En realidad se olvidó de su cita prometida con Asher esa noche. Asher se volvió de inmediato un cachorro grande y abatido. Arya explicó rápidamente que no se sentía bien. Arya habló con Asher sobre la situación con Pra. Asher pareció entender algo. Pra tenía un hermano que fue expulsado de casa, que se parecía mucho a Arya. Asher dijo que había visto su retrato cuando era niño. Ambos tenían cabello dorado. Entonces Asher, inmediatamente, hizo que sus subordinados ayudaran a Arya a encontrar el retrato. Annie entró desde afuera, y se sorprendió al ver al príncipe heredero en la habitación de Arya. Arya explicó rápidamente que Asher había entrado. Por la ventana, Annie le informó a Arya que Miel parecía estar tramando algo de nuevo, pero ahora toda la mansión del conde estaba con la gente de Arya. Aunque matar a Miel sería sencillo, ¿no sería más interesante esperar a que Miel cometiera sus propios errores? El instituto de investigación llegó, el día de otorgar becas, y Arya tuvo que salir, pero Miel se vistió elaboradamente. Bloqueó el camino de Arya preguntando si regresaría hoy. Arya le respondió irritada. Las damas alrededor de Miel criticaron a Arya por ser indignada, por atreverse a ser tan audaz. Pero la expresión de Miel de repente se volvió aterradora, preguntándole a Arya otra vez si realmente no volvería. Arya estaba muy molesta sin saber qué tramaba Miel. Arya y Annie llegaron al instituto de investigación. Annie vio a su pequeño amor, Barón Boden, y los dos tuvieron un momento dulce. Seba también llegó sola y entregó su carta, aceptando el puesto para Arya. Pero Arya se sintió muy incómoda, porque así el marqués, atrapado en medio, estaría en una posición muy difícil. Pero su mejor amiga Seba apoyó completamente a Arya, diciendo: la facción neutral ya se había acercado al marqués. Ahora ellos también deben elegir bando. Yo personalmente persuadiré a mi esposo. Arya se conmovió al instante. Las dos mejores amigas se abrazaron emocionadas. Arya se paró en el podio anunciando la lista de ganadores. Cuando llamaron el nombre de Hans, él se veía sorprendido. Ella observó la expresión feliz y emocionada de Jacy, esperando sinceramente que pudiera ser feliz. Annie también mandó a hacer insignias para Arya, y las prendió en los uniformes de la academia, expresando la lealtad de este equipo hacia Arya. Jessie también quiso una, pero Annie se negó apresuradamente. Arya se dio cuenta de inmediato que esta niña había hecho una fortuna vendiendo insignias. Por la noche Arya regresó a casa, pero extrañamente Miel aún estaba organizando una fiesta. Las damas nobles vieron a Arya y se burlaron, diciendo que nunca la habían visto usar una pulsera así, solo un baratija del distrito popular. Annie puso una cara, diciéndoles que era del príncipe heredero. El comportamiento inusual de Miel puso a Arya inquieta. Arya regresó a su habitación, y Miel en realidad tocó su puerta. Arya estaba muy cautelosa diciendo que se estaba cambiando de ropa, y que no abriría la puerta a Miel, pero Miel insistió en esperar afuera. Arya abrió la puerta a regañadientes. Miel dijo que papá quería hablar con nosotras. El marqués preguntó desconcertado a su hija qué quería hacer. Miel giró lentamente la cabeza, mirando con oscuridad a su padre, bajo la mirada de Arya y el marqués, con ojos asustados. El marqués fue empujado por Miel y rodó escaleras abajo, porque tuvo que agarrar la mano de Arya. La pulsera se rompió. Miel de repente gritó que Arya había empujado a papá. Arya se sorprendió pensando que Miel debía estar loca. Asher irrumpió de repente por la ventana, abrazando a Arya, con los ojos mirando ferozmente a Miel. La gente escuchó el ruido y corrió hacia allá. La escena se volvió muy caótica. Arya de repente despertó de su sueño. Asher estaba sentado junto a la cama, diciéndole que esa era la cabaña en el bosque. Ella ya se había desmayado cuando la sacó de ahí. Arya buscó apresuradamente su reloj de arena, queriendo revertir el tiempo a antes de que pasara, pero el reloj de bolsillo que llevaba en el pecho había desaparecido. Justo cuando Arya estaba ansiosa, de repente pensó: realmente se podría retroceder el tiempo, incluso si usara el reloj de arena para revertir el tiempo. Ahora, aunque ella pudiera quedarse en la cabaña, Asher no podría hacerlo. Su pulsera aún quedaría en las escaleras, incluso si no le abriera la puerta a Miel. Miel igual empujaría a papá y la culparía a ella.
en el momento en que Arya respondiera. Ya habría caído en la trampa. Entonces Arya preguntó a Aster por qué apareció de repente. Aster dijo que la pulsera rota tenía su magia. Podía sentir cuando Arya estaba en peligro. Él podía sentir cuando Arya estaba en peligro. Aster se sentía culpable al ver a Arya tan preocupada. Arya miró a su novio, que estaba muy preocupado por ella, incapaz de decir alguna queja. Los dos se abrazaron con fuerza. Después de escuchar a Arya explicar el plan de miel, Aster decidió ayudarla a superar esta crisis, usando el viaje para crear una coartada y tomarse unas pequeñas vacaciones. Mientras tanto, en el otro lado, Miel actuaba como una pobre víctima, echando la culpa a Arya. Aunque los sirvientes no lo creían, no podían detener los rumores. El doctor diagnosticó que el conde aún tenía pulso, lo que puso a Miel en pánico. En la frontera, el vizconde recibió noticias con ansiedad, apresurándose a recibir a su alteza, el príncipe heredero, pero vio que su alteza había traído una hermosa acompañante y decidieron cargarlo a su cuenta. Debido a un viaje repentino, el vizconde rápidamente se ofreció a tratarlos. Arya sonrió ligeramente, mostrando un encanto irresistible junto a Aster. Como podrían los verdaderos nobles hacer algo, como comer y beber sin pagar. Además, estas cuentas a crédito en tiempos serían buenas pruebas para demostrar su inocencia. Por la noche, Arya tomó otra copa pequeña, vagando borracha en la casa del vizconde. Abrió la puerta y encontró a Aster sentado en el patio. Aster vio el rostro sonrojado de Arya, preguntando si estaba enferma. Arya apoyó suavemente su cabeza en la mano de Aster, encontrándola fresca y cómoda. Aster se sonrojó de inmediato y le dijo a Arya que descansara temprano. Arya preguntó confundida a propósito. No estaba él ahí escuchando las palabras de Arya. Aster reprimió fuertemente la agitación de su corazón. Arya vio la reacción de Aster y lo encontró extremadamente tierno. Bajo la suave luz de la luna conversaron. Aster acababa de recibir noticias de la capital. Habían reportado a Arya a la guardia. Necesitaban salir rápido de la frontera y crear más coartadas. Pero Arya se sorprendió de que Aster pudiera usar su habilidad con frecuencia. Muy preocupado por su condición, Aster dijo que estaba bien, que era solo un movimiento de corta distancia. Aster le dijo a Arya que descansara temprano, pero Arya se apoyó en el príncipe heredero. Los labios del príncipe heredero se curvaron ligeramente. Al día siguiente, Arya y el príncipe heredero se despidieron del vizconde. Justo después de que se fueron llegó una orden de arresto, diciendo que Arya había matado al conde padre anoche. El vizconde estaba completamente confundido. Claramente los dos habían estado aquí anoche. En el carruaje, Aster de repente levantó a Arya y voló hacia el cielo. Arya se sorprendió otra vez de que Aster usara su habilidad. Aster extendió su mano invitando a Arya a pasear. Los dos se tomaron de la mano, disfrutando de su raro tiempo de ocio en el mercado. Aster compró 2 capas negras, porque Arya era demasiado hermosa y llamativa. Arya emocionada llamó a Aster para ver un espectáculo de magia. Aster quedó momentáneamente aturdido. Los dos jugaron libremente en el mercado. Aster le preguntó a Arya. Ella antes no parecía gustarle las multitudes. Arya recordó su antiguo yo, pobre y rechazada, excepto por un niño sucio similar, que la invitó a ser su compañera. La niña preguntó inocentemente al niño, ¿cuántas salchichas podía comer? La expresión de Arya se volvió melancólica con el recuerdo. Aster sintió que algo andaba mal con ella, y habló para consolarla. Arya miró a Aster muy agradecida, de que Aster la invitara a caminar juntos. De repente ocurrió un robo en la calle. Un joven pobre resultó herido al intentar detener al ladrón. La gente en la multitud discutía, como esos chicos pobres probablemente serían asesinados. Una Arya enojada pensó en su antiguo yo, volteando el reloj de arena. De repente empujó al joven. Aster corrió apresuradamente debido al extraño comportamiento de Arya. El joven gritó enojado a Arya para que lo calmara. Además de usar su belleza para seducir, Arya añadió una pulsera que el joven consiguió a muy buen precio. Temiendo que Arya cambiara de opinión, él huyó rápidamente. Aster tomó la mano de Arya, pareciendo ver un rayo de luz desde el anillo, pero Arya dijo que Aster estaba demasiado cansado últimamente, restándole importancia pronto. De regreso en la habitación de invitados, Arya estaba a punto de quedarse dormida. Debido a usar su habilidad recordó a Aster que, si ella no despertaba cuando él tocara la puerta, podría entrar para despertarla. Luego le lanzó a Aster un guiño coquetón, haciéndolo ponerse inmediatamente tímido. El príncipe heredero planeaba recuperar el poder real, y recibió una investigación sobre el hermano de Pra, Delane, este hombre que se parecía mucho a Arya. Se llamaba Chloe, originalmente criado por la familia real y Vally, pero accidentalmente, se descubrió que era hijo ilegítimo de Vally, el padre biológico de Chloe, Piat. Seguía siendo muy misterioso pensando en el comportamiento de Grace. Aster tuvo una vaga pero audaz suposición. La carreta llegaría pronto, y Arya efectivamente no podía despertarse. Aster entró tímidamente a la habitación de Arya. Arya parecía la bella durmiente. Aster pensó en sus recientes viajes, acariciando suavemente su cabello, pero el reloj de arena dorado de repente llamó su atención. Aster sintió algo extrañamente familiar. En ese momento Arya, quien debería estar dormida, lo miraba con oscuridad y ansiedad, sin saber si era culpa por el secreto del reloj de arena, o porque Aster tocó sus cosas sin permiso.
Estaban a punto de llegar a la frontera del reino Croa, pero Aster sentía que Arya estaba distante con él, aunque Arya se calmó después. La excusa de Aster fue terrible, pero definitivamente no manipularía el reloj de arena. En su corazón Arya no culpaba a Aster, solo odiaba a su yo paranoico. El príncipe heredero estaba muy deprimido, sin saber qué hacer pronto. Llegaron a su destino, y llamaron la atención por colarse en la fila. Apenas bajaron de la carreta, el vizconde vino para que Aster y Arya firmaran. La multitud volvió a murmurar con discusiones. Arya escuchó las alabanzas y se sintió avergonzada. Aster la elogió de nuevo por la noche, afirmando que la popularidad de Arya era muy alta. Si él no fuera el príncipe heredero, también estaría entre la multitud observando. Arya tenía suficientes coartadas. Decidieron regresar al imperio mañana. Aster invitó a Arya a una cena a la luz de las velas. En su última noche tranquila, Arya esperó sola en la habitación a Aster. De repente alguien tocó la puerta. El visitante tenía cabello plateado, y llamó a Aster con familiaridad, y parecía conocer también a Arya. Después de este breve interludio, Aster y Arya cenaron juntos. Debido al asunto del hombre de cabello plateado, Arya estaba distraída. Aster le presentó los platos, y sugirió tomarse unas vacaciones de verdad, después de resolver las cosas. Arya bajó la cabeza diciendo, ella también. Realmente quería hacer un viaje cómodo con Aster. La conversación fue interrumpida de repente por alguien, llamado Rohan, que se quejó de que Aster no priorizaba buscarlo, y mencionó que solo estaba de visita. Entonces Rohan se acercó con gracia a Arya, saludándola suavemente, hermosa dama. Ver es mejor que solo escuchar de ti. Rohan le preguntó a Aster al margen sobre su propósito. Aster amenazó ferozmente, porque ese mocoso interrumpió su cita. Arya entonces supuso que los dos debían ser amigos cercanos. Rohan se fue tras ser el tercero en discordia, pero no sin antes besar la mano de Arya, enfureciendo a Aster. Arya se frotó la mano sin decir palabra y con enojo. Aster se arrodilló y besó suavemente la mano de Arya, y prometió que, si ese mocoso maleducado volvía a ser tan grosero, definitivamente lo mataría. Arya miró al caballeroso Aster, con el corazón acelerado, después de que Miel empujó a su padre por las escaleras. Ella se quedó junto a la cama llorando lágrimas de cocodrilo. Verdaderamente despreciable Kane. Aún no creía que Arya fue quien empujó a su padre. Miel lanzó una mirada siniestra a su ingenuo hermano. Le dijo a Nim que si el conde padre moría, tanto Arya como la hacienda serían suyos. Mientras tanto, Miel se quejaba de lo repugnante que era su familia. Fantaseaba con su futuro y una hermosa vida mientras leía la carta de Oscar. Kane también recibió una carta, y se enfureció de inmediato. La carta decía que Arya viajaba de forma íntima con el príncipe heredero. En el reino de Corea, la expresión de Miel se volvió malvada, incluso pensando en arrastrar al príncipe heredero también. Aster y Arya regresaron a la capital. De inmediato Miel comenzó a hacerse la lástima y a llorar, con lágrimas corriendo por su rostro. Culpaba de todo a Arya, pero Arya no se echó para atrás, afirmando de inmediato que no sabía nada al respecto. Las dos mujeres montaron un gran espectáculo, maldiciéndose mutuamente en sus corazones. Arya siguió con su actuación diciendo que pensaba que era solo una excusa de papá, para impedirle viajar con el príncipe heredero. Luego se lanzó en los brazos de Aster, y Aster mostró su poder de novio, uniéndose a Arya en la actuación. Miel no pudo mantener la mentira, diciéndole a Aster que tenía testigos y pruebas. Aster se burló diciendo que resolverían esto en la corte. Mientras tanto Kane observaba su muestra de amor, y perdió completamente la paciencia. Pronto todos se reunieron en el juzgado. Miel dijo que ella misma fue testigo, y trajo a 2 seguidores consigo, mientras todos discutían, pero Arya afirmó que ni siquiera estuvo en la escena. Miel estaba furiosa diciendo que todos sus buenos amigos lo vieron. Arya lanzó una mirada oscura a los seguidores dudosos, diciendo que sí regresó a casa, pero nunca entró a la mansión. Miel se estaba poniendo ansiosa. Arya sonrió ligeramente y presentó sus pruebas. Aster testificó como testigo, confirmando que estaban viajando y no habían llevado dinero. Pero Miel argumentó que podrían haber cometido un asesinato, y huido antes de pagar la cuenta. Tras revisar las pruebas, el juez determinó que el momento de las cuentas hacía imposible el crimen, así que el tribunal se suspendió para más deliberación. Miel apenas podía contenerse. Arya la miró con desprecio, preguntándose de dónde sacó tanto valor. Miel se negó a renunciar a esta oportunidad, y produjo una pulsera rota. Arya mostró una pulsera nueva en su muñeca diciendo, ¿cómo podía ser suya una pulsera rota? Miel habló impulsivamente enojada, alegando que el príncipe heredero lo planeó. La reprensión atronadora de Aster asustó a Miel hasta quedar en silencio. Arya realmente se dio cuenta de que su hermana en realidad solo era una tonta. No tenía razón para dañar a su propio padre. Los espectadores sopesaban la credibilidad y beneficios acumulados de Arya. Todos la apoyaban. Arya miraba a estos veletas, igual que su antiguo yo. La única diferencia era que Miel era verdaderamente malvada, lo suficiente para empujar a su padre por las escaleras. La gente en la multitud había empezado a sospechar de ella. Miel se volvió para mirar a su hermano, pero Kane, temiendo ser visto como cómplice, apartó la cabeza. Miel estaba furiosa al ver a todos tomando el lado de Arya. Incluso sus seguidores se volvieron contra ella, y Miel habló sin pensar. De repente afirmó que había otro testigo, el príncipe heredero, que el príncipe heredero usó magia para llevarse a Arya. Arya inmediatamente sugirió que Miel podría estar mentalmente enferma. Después de todo,
Habían festejado bastante salvajemente ese día, y la reunión duró hasta tarde en la noche. Quizás ella había consumido alucinógenos. Los seguidores entraron en pánico y rápidamente lo negaron, diciendo que solo vieron una figura con cabello dorado desde atrás, no necesariamente Arya. Todas las miradas en la multitud se volvieron hacia Miel, mientras el corazón de Arya se alegraba. La villana finalmente estaba probando lo que se sentía. Ser falsamente acusada, Miel gritó con angustia. No fui yo, el príncipe heredero usó magia. El juez suspendió la corte y criticó las afirmaciones poco realistas de Miel. Tan pronto como Arya salió, fue rodeada por la preocupación de todos. Su buena amiga Seo lloraba como lluvia. Mientras tanto, Miel yacía en el suelo sin que nadie siquiera la mirara, igual que Arya en su vida anterior. Excepto que Miel se lo había buscado ella misma, cuando Arya regresó a casa. Todos los sirvientes corrieron a revisar su bienestar. Arya fue a la habitación de su padre, preguntándose, ¿de qué lado estaría ese hombre cuando despertara? Si se unía a Miel e insistía en que ella era la culpable, su pequeña cabeza podría no estar segura otra vez. El día del juicio, Aster llegó temprano para recoger a Arya en la carreta. Aster miraba a Arya con adoración. De repente Arya se agarró el pecho con fuerza, haciendo que Aster preguntara frenéticamente qué pasaba. Arya miró a Aster triunfante, diciendo que su corazón siempre se aceleraba cuando estaba con él. Aster inmediatamente se puso tímido, de repente sin saber qué decir. Tan pronto llegaron a la entrada, vieron a Miel. Ella no se atrevió a mirar al príncipe heredero, solo miraba a Arya con resentimiento. Aster, sintiendo el descontento de Arya, inmediatamente le rodeó la cintura con el brazo. Arya se apoyó en Aster, haciendo que su cara de cachorro se pusiera roja como un tomate. Entonces el juez anunció la absolución de Arya y la sentencia de Miel a 20 años de prisión. Miel se veía impactada, mientras Cain apresuradamente solicitaba retirar el caso. Pero ya era demasiado tarde. Los periódicos difundían noticias de los crímenes de Miel. Por todas partes Arya estaba a punto de ir a casa, pero Aster estaba preocupado, ya que Cain aún representaba una amenaza para ella. Arya aún no había terminado su venganza contra Miel. Ella necesitaba pensar más en la expresión de cachorrito de Aster, que inmediatamente se volvió abatida, esperando que Arya alcanzara la mayoría de edad pronto, para poder estar con él todos los días. Arya se volvió tímida, dándose cuenta de que el verdadero amor nunca necesitaba artimañas. Los sentimientos genuinos eran lo único que importaba. La joven pareja estaba profundamente enamorada. Renuentes a separarse, incluso la criada estaba feliz por Arya. Mientras tanto, Cain no podía creer que su hermana, Miel, pudiera ser sentenciada a 20 años. Solicitó la fianza de Miel, pero fue rechazado sin piedad por el juez, como alguien que intentó matar a su padre y compró testigos falsos. Podía obtener la fianza. Cuando Cain fue a visitar a Miel, la encontró encerrada en una pequeña habitación. Cain dedujo que esto debía haber sido arreglado por el príncipe heredero. De lo contrario, a su hermana no se le negaría un trato noble. Cuando Miel vio llegar a Cain, comenzó a culpar inmediatamente a Arya. En ese momento todavía estaba preocupada por Oscar, cancelando su compromiso. Miel casi se derrumbaba, incluso sugiriendo que su hermano debería testificar falsamente, al ver a Arya empujar a su padre. Cuando Cain regresó a casa fue a ver a Arya, pero egoístamente no tenía intención de involucrarse en los problemas de Miel. Miel suplicó a su hermano que visitara a la princesa, ya que su familia no había asistido a ninguno de los juicios. Pero la princesa no quiso ocuparse del asunto, enviando solo una carta de condolencias, sin ningún otro gesto. Sin embargo, inesperadamente, el conde Buster despertó. Cain pensó que si el conde pudiera probar que Arya lo empujó, todo cambiaría. Pero debido al accidente, el conde solo podía comunicarse parpadeando. Justo cuando Cain estaba a punto de pedirle a su padre que respondiera, la señora Roster irrumpió. Cain estaba muy disgustado con su madrastra. Se topó con Arya, que llegaba, luciendo tímida mientras iba a buscar al juez. Arya y su madre yacían en el patio. Aunque el conde había despertado, su madre no estaba contenta. El conde estaba paralizado e incapaz de hablar, mientras Cain observaba a su hija como un depredador. Pero Arya bromeó diciendo que los dos estaban profundamente enamorados. Su madre luego contó la historia de su relación con el conde. La esposa anterior del conde era demasiado ingenua y aburrida, y como no representaba una amenaza para la herencia, después de que la esposa anterior murió, ella solo era un reemplazo, pero al menos ya no tenía que comer solo pan. Sin embargo, si Cain se convirtiera en jefe de la familia, su situación solo empeoraría. Arya preguntó si su madre quería irse. Su madre dijo que necesitaba prepararse bien, y aún esperaba ver la boda de Arya con Aster. Arya apretó fuertemente la mano de su madre. Desde que el conde había despertado, la sentencia de Miel fue reducida a 5 años de arresto domiciliario, pero ella aún no estaba satisfecha, preguntándose por qué su padre no la había ayudado. Lady Buster y Arya rodeaban al conde, mostrando su cuidado y preocupación. El conde recordó la expresión de odio de Miel cuando lo empujó y ni siquiera quiso verla. Quizás la caída le había hecho entrar en razón. El conde derramó lágrimas, finalmente entendiendo quién realmente se preocupaba por él. Creo que no lo veía así. El caso de Miel podría resolverse con dinero. Lo siguiente era sacar a ese viejo tonto del poder. Aislada en su habitación, Miel derramó lágrimas pero no mostró remordimiento. Se acercó a su cama y sacó su última carta secreta. Miel escribió a la princesa Isis.
pero la princesa se burló, pensando que Miel era tanto estúpida como problemática. Mientras tanto, Arya deliberadamente hablaba bien de Miel, frente a su padre, haciendo que el conde comparara a sus dos hijas a la inversa. El tonto de Kane escuchaba afuera de la puerta, sabiendo que su padre no me ayudaría. Arya corrió rápidamente hacia Kane llenándolo de elogios. El tonto naturalmente no pudo resistirse, revelando todo su plan, para heredar el negocio familiar. Arya sugirió con lástima que el comportamiento de Miel era extraño, diciendo que podría estar drogada. Kane se convenció de inmediato, proponiendo investigar a fondo las sustancias alucinógenas. Fueron sorprendidos por Aster, quien llegó a la mansión del conde. Aster propuso investigar a fondo, en nombre de la familia real. Miel golpeaba la puerta por la rendija, haciendo mucho ruido. Aster abrió la puerta con una mirada oscura. Miel se encogió de miedo inmediatamente, pero no había forma de resistirse, y fue rápidamente expulsada. Arya comentó en voz baja que Miel todavía tenía bastante energía. Miel perdió el control de inmediato, y comenzó a insultar a Arya. Arya la abofeteó con calma y fuerza en la cara, dejando incluso a Aster, que estaba a punto de intervenir, atónito. La gente también chismeaba sobre el comportamiento anormal de Miel, sugiriendo que realmente podría estar drogada. Al ver a Arya siendo insultada, Aster se volvió más decidido a manejar este asunto adecuadamente. Miel insistía en que no estaba drogada. Aster se arrodilló con suavidad, preguntando si la había visto desaparecer de repente. Miel era tan tonta, que aún intentaba hacer que otros le creyeran, repitiendo una vez más que vio a Aster usar magia. Aster concluyó firmemente que esta mujer debía estar drogada. Miel se estaba derrumbando mentalmente. Aster se dio la vuelta con una ligera sonrisa diciendo, ¿quién creería? Incluso si el príncipe heredero realmente tuviera magia. Miel finalmente recibió la desconfianza de todos, pero se negó a rendirse, aún luchando desesperadamente. Miel había guardado todas sus cartas con la princesa, insinuando que estaban en el mismo barco. La princesa ya había matado mentalmente a esta niña 1000 veces hace tiempo. La princesa envió a una criada para que intercambiara lugares con Miel durante la comida, justo cuando Miel estaba a punto de salir, con la ropa de la criada. Fue llamada de repente por el guardia. Miel entró en pánico, pero el guardia solo preguntó si la hora de la comida se había adelantado. El hermano Kane vino a despedirla, sin entender por qué su hermana tenía que irse, pero ya que Miel había tomado su decisión, solo pudo dejarla ir. Tan pronto como Miel subió al carruaje, comenzó a intercambiar saludos con la princesa, quien inmediatamente preguntó si Miel había traído las cartas. Miel dijo que no había traído cosas tan importantes. La princesa no lo esperaba. Esta niña tan astuta. Miel luego mencionó la magia de Aster. La princesa estaba exasperada, aunque él realmente tuviera magia. ¿Quién creería a este tonto si lo dice directamente? Mientras los dos villanos tiraban uno contra el otro, la carreta avanzaba lentamente hacia el reino de Corea. Miel e Isis pronto llegaron al reino de Corea. Inesperadamente, el rey que los recibió era un joven, apuesto. Miel se escondió observando en secreto. El joven rey le sonrió suavemente. Miel se enamoró instantáneamente. Rune elogió el raro cabello dorado y los ojos azules de Miel. Luego preguntó su nombre, porque la princesa le había advertido antes. Miel solo pudo decir que se llamaba Ele. Rune continuó con sus halagos. Miel soñaba despierta que tal vez este rey gentil la ayudaría. Ella expuso su petición, justo ahí en el gran salón. La princesa a su lado quedó sin palabras de ira. De regreso en su habitación, la princesa no entendía qué planeaba esta niña, y exigió que Miel escribiera una carta de garantía. Pero Miel seguía soñando con que Rune la ayudaría. En ese momento Rune giraba su copa de vino, discutiendo planes para usurpar el poder con su asistente. Miel temblaba parada afuera de la puerta de Rune. De repente la puerta se abrió. Rune, emanando un aura melancólica, invitó a Miel a entrar. Al ver al hombre gentil y apuesto, Miel inmediatamente soltó lo del príncipe heredero, que tenía poderes mágicos. Rune estaba confundido, pero eso no le impidió actuar. Rune elogió la inteligencia de Miel, animándola a continuar. El ánimo de Miel se elevó instantáneamente, y comenzó a quejarse del príncipe heredero, y del caso de Arya. Luego se hizo la víctima, alegando que fue acusada injustamente. Rune expresó su acuerdo. Luego preguntó a su asistente Vika. Miel se sobresaltó por la aparición repentina. Vika también estuvo de acuerdo. Incluso lanzó un coqueteo con un guiño a Miel. Luego el charlatán Rune se acercó a Miel, invitándola a almorzar. Pero las fantasías románticas de Miel se rompieron rápido, porque era un almuerzo para 4 personas. En la mesa del comedor Miel supo que la princesa había planeado desde hace tiempo anexar Corea. Por eso envió a la agente imperial, Vika, como enlace. Sin embargo, la princesa sentía que Rune no creía en la historia de la magia. Cuando eran jóvenes, Aster huyó a Kruya, mientras era perseguido por el padre de Isis. Rune y Aster podrían conocerse, para evitar ser invadidos por Corea. Su padre quería que Isis fuera reina, y así controlar el imperio indirectamente. Pero la expresión de Rune estaba llena de desprecio. Claramente sabía algo. La princesa insinuó a Vika que propusiera el matrimonio, pero inesperadamente Rune se negó a aceptarlo, alegando que se casaría después de conquistar el imperio. Vika también cambió de bando en el momento crítico, dejando a la princesa furiosa pero sin poder expresarlo. Luego Rune presentó al marqués Piat, quien era el principal encargado de esta guerra. Después de arreglar algunas tácticas,
Piart propuso de repente acompañarlos. El propósito principal de ir al Imperio era encontrar algo en el Imperio. Arya se sorprendió por la fuga de miel. Discutieron cómo el matrimonio de Isis fue planeado para atacar el Imperio, pero el mantis acecha a la cigarra, sin darse cuenta del Oriel detrás. Aster tenía todo bajo control, porque ya conocía el plan de Isis. Pronto traería soldados disfrazados a la mansión noble. Aunque Arya confiaba mucho en Aster, no podía evitar preocuparse por las consecuencias de la guerra. Pero Aster le estaba ocultando algo a Arya. Parecía tener una sorpresa para ella. En la mesa del comedor de la familia Rochester, la dama mencionó la imprudencia de Miel. Arya vio la oportunidad para decir que aún necesitaban la ayuda del padre, pero Kane se enojó de repente, declarando que ahora él era el cabeza de familia. Arya se dio cuenta de repente del egoísmo de esta familia. El conde no confiaba en su primera esposa. Kane no confiaba en la suya. El padre Miel los rechazó fuertemente a ella y a su madre. Todos en esta familia eran igual de obstinados y egoístas, pero esto les facilitaba transferir bienes. Arya y su madre parecían muy seguras. Pronto Kane recibió a los soldados disfrazados, pero estas personas eran sorprendentemente respetuosas con Arya. Arya supuso que podrían temer al príncipe heredero, así que debería ayudarlo. Arya entonces sugirió que no fueran tan formales, para comer y beber libremente, y efectivamente, estas personas comenzaron a celebrar salvajemente. Aunque Kane estaba disgustado, no pudo decir nada. Arya y su madre solo sonrieron con sorna. Este tonto no se había dado cuenta que la mansión del conde ya era solo una cáscara vacía. Arya había trabajado duro para vaciar la mansión del conde, consolando a la doncella torturada con simpatía, insinuando que podrían comprar cosas directamente con dinero, en lugar de lavar ropa de cama y verduras todos los días, ya que eran invitados de honor de Kane. Solo comprando a través de su proveedor de alimentos invertido, Arya podría ganar comisiones. Mientras descansaba en el carruaje, el marqués Piart y Vika estaban conversando. El propósito de Piart al venir al Imperio era encontrar al hijo de su hijo Chloe, su nieta, y había una niña exactamente igual a ella, al lado del príncipe heredero. Chloe se había resistido a heredar el título de marquesa, por miedo a involucrarse en problemas. Si podía encontrar a su nieta, tal vez la familia PR tendría un heredero. Y todo esto era sabido por Rohan y Aster desde temprano. Chloe había estado buscando a su primer amor todos estos años. Mientras tanto, Arya también era de sangre noble verdadera, preguntándose cómo se sentirían aquellos que alguna vez menospreciaron el nacimiento de Arya, al sentirse impactados y arrepentidos. Pierre y Vika visitaron emocionados al conde. Reconocieron de inmediato al primer amor de su hijo. Entonces Vika sugirió salir a cenar, pero Pierre estaba demasiado ansioso por conocer a su nieta. Al abrir la puerta vieron a Arya. Arya se sorprendió con la aparición de Vika. La intensa mirada de PR apenas podía ocultar su emoción. Ese cabello y ojos eran una copia exacta de Chloe. Ella debía ser su nieta. Tocaron la puerta de Aster con fuerza. Él se animó pensando que era Arya. Al ver a Vika, su ánimo se desplomó al instante, perdiendo todo entusiasmo. Justo cuando Aster se volteaba para cerrar la puerta, un bastón la detuvo. Era el marqués Piart. Aster se sentó frente a él. Pierre estaba confundido sobre cómo Aster sabía la verdad. Aster dijo que solo se enteró del nombre de Pierre a través de Prey. Pierre recordó instantáneamente sus días de juventud, llenos de remordimiento. PR luego habló de la historia de amor del hijo de Chloe. El joven noble estaba desconsolado al enterarse de su verdadera identidad. Se enamoró a primera vista de una cortesana. Finalmente fue llevado de vuelta a Cruya. Aunque la historia de amor de su hijo era escandalosa, al menos tenía una nieta en Arya. Aster inmediatamente se rodeó de un aura oscura, así que este anciano iba tras Arya. Aunque PR habló feliz de los beneficios de Arya, al regresar a Corea, Aster seguía enojado. La amante del chisme Becca bebió té tranquilamente temprano. A la mañana siguiente, la joven pareja se encontró vestida con ropa a juego, pero Aster volvió a mencionar al padre biológico de Arya, preocupado de que ella se fuera al llegar a la mayoría de edad. Arya rió, encontrando a Aster demasiado adorable. Aster la colmó de dulces palabras, haciendo que Arya se pusiera tímida. Arya le dijo a Aster que alguien que no apareció en los momentos difíciles no significaba nada, aunque apareciera ahora. Pero Aster seguía preocupado. Arya dijo que solo quería estar con Aster ahora. Aster floreció de alegría al instante. Afuera en el carruaje, el marqués Pierre supo los deseos de su nieta, y decidió rendirse temporalmente. Aster se veía triunfante mientras tanto. La esposa del conde corrió a la villa, tras escuchar sobre los problemas, pero vio a personas inesperadas. PR se presentó al conde. Al mencionar el nombre de Chloe, la esposa quedó en silencio diciendo que no lo conocía, pero cuando PR cambió el tema a Arya, la esposa de repente golpeó la mesa, y empezó a maldecir al anciano. Aster intentó mediar torpemente, presentando a PR como el marqués de Cruya. La esposa se dio cuenta que Arya tenía sangre noble en sus venas. Sin embargo, confirmar solo por apariencia parecía poco fiable. PR sugirió que había una forma de probarlo. Por la noche la joven pareja se encontró de nuevo bajo la luz de la luna. Aster levantó a Arya llevándola a la piscina de agua sagrada. La piscina emitía un brillo misterioso. Aster le pidió a Arya que tocara la piscina, diciendo que traería buena suerte. Arya metió la mano y el agua sagrada no la rechazó. Aster sonrió. La abuela de Arya había recibido la bendición del agua sagrada. Si Arya tenía sangre real,
Naturalmente la piscina no la rechazaría. Arya miró al aturdido Aschер, percibiendo poco a poco que algo estaba mal. El comportamiento de Ascher era extraño, y seguía mirando la mano de Arya. Aunque Arya confiaba profundamente en Ascher, aún tenía algunas dudas. Arya puso su mano sobre el reloj de arena, y de inmediato el anillo emitió una luz brillante. Arya pensó que el poder del reloj de arena podría estar relacionado con la familia real. Ascher podría haber descubierto algo, pero también estaba esperando algo. Arya decidió ser honesta con Ascher sobre el secreto del reloj de arena, y que ella había vivido una vida más que él. En términos de tiempo, Arya era una generación mayor que Ascher. Arya encontró a Cain, diciéndole que quería hacer una gran fiesta de cumpleaños. Claramente este tonto no había descubierto el plan de Arya. Incluso se sentía orgulloso, pensando que él era el cabeza de familia, y que Arya tendría que ir a rogarle. Pronto llegó el cumpleaños. Arya llevó un vestido verde de sirena, para recibir a los estudiantes civiles, pero fue burlada por los nobles. Los plebeyos estaban muy avergonzados. Arya les dijo a los nobles que se largaran rápido, incluso preparando cuidadosamente carruajes para ellos, dejando furiosos a los nobles arrogantes. Los plebeyos quedaron asombrados por el comportamiento audaz de Arya, elogiando repetidamente a la Santa Dama. Esta escena fue presenciada por su buena amiga Serah, quien se sintió aliviada de que Arya hubiera crecido y pudiera manejar las cosas por sí misma. Entonces Serah sacó el regalo de cumpleaños que había preparado para Arya. Arya prometió atrapar el ramo en la boda de Serah. Arya sabía que Serah lo haría. Se convertiría en la dueña de la familia más grande del imperio. En el futuro, tener un respaldo tan fuerte se sentía muy reconfortante. Annie sacó un tema inapropiado, preguntando por qué Ascher aún no había llegado. Aunque Arya entendía que Ascher estaba ocupado, todavía se sentía inexplicablemente triste. Justo entonces un carruaje lujoso se detuvo en la puerta. Ascher trajo 2 carruajes llenos de regalos para ver a Arya. Arya se sintió mejor de inmediato. Al ver a su lindo novio tan sincero, lo perdonó a regañadientes. Arya tomó la mano de Ascher y decidió contarle su secreto. Ascher consoló a Arya suavemente, diciéndole que amar a alguien significa aceptar todo. No hay necesidad de sentirse ansiosa o presionada. Arya se sentó nerviosa en el sofá, confesando su habilidad para retroceder el tiempo. Tanto dormir como el anillo brillando eran manifestaciones del uso del poder sobrenatural. Sin embargo, Ascher expresó su pesar por haber sospechado también de Arya, y se miraron profundamente. Ascher señaló que los poderes sobrenaturales pertenecían solo a la realeza. Como Arya no era real, tendría que pagar un precio mayor. Arya estaba confundida. Ascher entendió que ella aún no conocía su propio origen, aunque la abuela de Arya no era royal. Había recibido la bendición del agua sagrada, igualmente ganando poder. Sin embargo, activar el poder requería una gran estimulación, que había causado que Arya obtuviera su poder. Arya recordó haber sido enviada a la guillotina en su vida anterior. Como su yo anterior había luchado desesperadamente, que representaba este inesperado reloj de arena. Quizás era la voluntad del destino. Al escuchar la descripción de Arya, Ascher quiso inmediatamente sacar su espada y eliminar todos los obstáculos para ella. Arya explicó rápidamente que en realidad había regresado al pasado lejano, sin querer, aunque era embarazoso. Salir con Ascher era en realidad una relación con gran diferencia de edad. Ascher de repente entendió por qué las habilidades para salir con alguien de Arya eran tan sofisticadas, y por qué siempre podía mantenerse calmada. Pero el amor verdadero es la honestidad entre 2 personas, incluso sin poderes sobrenaturales. Ascher elegiría a Arya con firmeza. Ascher acercó su cabeza a Arya, pero ella lo bloqueó suavemente. Aunque había vivido una vida extra, su cuerpo no había madurado. Los 2 se sentaron dulcemente juntos, discutiendo el pasado desconocido de Arya. Mientras tanto, después de que Rune se reunió sin problemas con Isis, preparó varias cajas de dinero. También mencionó que había confundido la fecha de la boda, y anunció que entraría al palacio mañana, sorprendiendo a Isis. Lo que la sorprendió aún más fue que, junto a Rohan estaba un hombre que se parecía exactamente a Arya, pero preguntar a Miel era inútil, obviamente. Esta niña parecía estar completamente encantada por el hombre guapo que ayudó directamente a Rohan a hablar, dejando a Isis muy frustrada. Oscar sugirió que las cosas eran extrañas, e incluso había guardado muchos documentos de la facción noble, pero Isa de repente le gritó a su hermano: «Podrían hacer ahora». Isis reprendió la incompetencia de su hermano. Oscar solo pudo disculparse, luciendo muy sumiso. Ser noble realmente significa que uno no puede ser amable. La madre de repente encontró a Arya vacilante, sacando a relucir el tema de su padre, pero Arya pensó que su madre había encontrado una nueva pareja. Lady Rochester casi escupió su té. Arya declaró que no perdonaría a su padre biológico, pero si su madre encontraba su propia felicidad, ella la apoyaría completamente. Afuera de la ventana Ascher sostenía un ramo de tulipanes. Arya salió apresurada y emocionada. Ascher naturalmente tomó la mano de Arya, y Arya entendió que quizás en este momento, tener a alguien digno de acompañarla a su lado, era la mayor satisfacción. Mientras sus labios se acercaban gradualmente, la atmósfera se calentó cuando un guardia habló de repente. Ascher estaba muy molesto por la interrupción del momento, burlándose fríamente mientras Arya temblaba tímidamente. Entraron juntos al comedor, pero inesperadamente se encontraron con Rohan e Isis, excepto Rohan, que parecía feliz.
Los otros 3 estaban llenos de disgusto y sorpresa. Este joven rey estaba invitando al príncipe heredero de un país enemigo a cenar. El príncipe heredero parecía no querer involucrarse. Sorprendentemente, Arya estuvo de acuerdo. Aschер y Arya se sentaron lentamente. Isis tenía curiosidad sobre cómo Rune conocía a Ascher. Rune dijo que como gobernante de un país, como no podría haber conocido al príncipe heredero del país enemigo. Arya de repente se dio cuenta, mirando a Ascher incrédula, sin entender por qué no le había contado algo tan importante. Ascher se sintió muy incomprendido, porque nunca quiso que Arya conociera a esa persona. Entonces Ascher miró con furia a Rohan, pero Rohan charlaba alegremente sobre el restaurante. Isis notó que su relación parecía inusual, pero ambos lo negaron aunque claramente parecían viejos conocidos reuniéndose, más que otra cosa. Arya encontró extraña la reacción de Isis. Lógicamente, ella era una persona muy calmada, pero hoy parecía haber renunciado a pensar. Recordando el plan que Ascher había mencionado, Arya sintió que debía haber algún secreto oculto aquí. En ese momento Rohan comenzó a charlar con Arya, preguntándole si sentía presión al estar al lado del príncipe heredero. Ascher estalló en ira severamente, reprendiéndolo por intentar sembrar discordia entre marido y mujer, pero a Arya no le importó. Incluso aprovechó para confesar públicamente, diciendo que solo le gustaban las personas de cabello negro y ojos azules, sorprendiendo a Rohan con su espíritu. Mientras tanto, Ascher cayó en profunda reflexión. Arya notó que Ascher estaba de mal humor, así que se despidieron rápido en el carruaje. Justo cuando Arya iba a preguntarle qué pasaba, Ascher la miró con lástima. Le había molestado el cabello negro y los ojos azules. Comentario, pensando equivocadamente que esa era la razón por la que Arya le gustaba. Arya estaba sorprendida, no esperaba que fuera tan tonto. Después de explicarle, Ascher finalmente entendió que había pensado demasiado, pero aún estaba insatisfecho con todos los hombres que habían salido con Arya. Viendo la expresión vulnerable y apasionada de Ascher, Arya decidió tomar la iniciativa, para evitar que pensara demasiado constantemente. Ascher se sonrojó por su atrevido movimiento, pero correspondió con cuidado. Se besaron apasionadamente, haciendo que todo lo pasado pareciera sin importancia. El beso de Arya con el príncipe heredero enfureció a su hermanastro. Arya dijo que iba a cambiarse de ropa, y no quería lidiar con Kain. Kain estaba molesto con su actitud fría, regañándola airadamente por regresar tan tarde ayer. Seguro que estaba coqueteando con hombres, bajo el pretexto de negocios. Arya se sentía muy impaciente con sus insinuaciones, porque Kain no la regañaba por preocupación, sino solo por su fuerte posesividad. Si ese era el caso, bien podía provocarlo más. Efectivamente, Kain se enfureció con sus comentarios despreocupados. Mamá salió de la habitación, preguntándose qué había pasado. Kain quería aprovechar para armar un escándalo, pero a mamá no le importó en lo absoluto. Incluso preguntó por qué Kain estaba tan enojado. Las sirvientas susurraban entre ellas. Su impresión de Kain bajaba aún más. En este punto Kain había llegado a su límite, y decidió ejercer sus derechos como cabeza interina, ordenando a las sirvientas que encerraran a Arya en su cuarto, prohibiéndole salir sin su permiso. Tan pronto terminó de hablar, mamá le dio una bofetada justo cuando Kain estaba a punto de hacerlo. Madrastra se dio la vuelta y notó que el ambiente en la habitación estaba tenso. Nadie en la habitación estaba de su lado. En ese momento llegó el núcleo de caballeros reales. Al ver a Kain, lo arrestaron por traición. Mamá le preguntó a Arya si sabía algo al respecto, pero Arya solo sonrió, diciendo que debía prepararse para la cena con Ascher. Mientras tanto, Isis estaba sentada en un carruaje, rumbo a la ciudad real, con el corazón muy inquieto porque aunque habían acordado atacar la ciudad real al amanecer, las calles estaban inquietantemente silenciosas. Mirando a Miel de nuevo, la encontró completamente embelesada por Rohan. En ese momento el carruaje se detuvo con un estruendo, y Isis supo que habían llegado a su destino. Justo cuando iba a decir algo, levantó la mirada y vio a Rohan mirándola fríamente. Se abrió la puerta y un guardia sacó bruscamente a Isis. A su alrededor había un mar de negro. La mayoría de la multitud eran miembros de la conspiración Noble Fashions, mientras el príncipe heredero y los caballeros estaban en la plataforma de ejecución. En este punto incluso Miel volvió en sí. Obviamente todo había sido descubierto. Justo entonces una voz familiar vino desde junto a Miel. Al mirar hacia arriba era efectivamente Arya. Mostró su acostumbrada dulce sonrisa, pero sus palabras se sintieron tan frías. Miel, te he extrañado mucho. Todos los nobles rebeldes del reino fueron capturados, anunció el príncipe heredero. Enfrentarían la pena capital. En ese momento, Isis estaba bastante agitada y quería implicar a Rohan, usando los sellos de su acuerdo de alianza. Pero Rohan sonrió levemente, revelando que todos esos sellos eran falsos. Isis no podía creerlo, pues ella misma los había verificado personalmente. Justo entonces una figura emergió detrás de Rohan. Era Baika, quien había falsificado los documentos y sellos. Para ganar la confianza de Isis, ella apretó los dientes, sin esperar ser traicionada por alguien tan cercano. Mirando a Isis, ahora atrapada en su trampa, Arya recordó su pasado con Miel. Se dio cuenta que ninguna de las dos había empezado siendo tan ingenua. Su ascenso al poder no fue por su ingenio o sabiduría, sino por la influencia que venía con sus familias nobles. Usando su estatus noble excluían a los demás.
creando un círculo exclusivo, al que solo los nobles podían entrar, convirtiéndose en una fuerza poderosa en el reino. Pero a medida que sus seguidores caían gradualmente, la visión de Isis se volvió cada vez más miope, finalmente siendo derrotada por el príncipe heredero, a quien ella había descartado alguna vez como incompetente. Durante todo este proceso Arya jugó un papel crucial. Ella fortaleció el poder de la facción moderada, mientras debilitaba la facción noble, permitiendo que la princesa heredera y su facción crecieran gradualmente en poder. Aunque para ella esto era simplemente un camino hacia la venganza, pero para Aschер ella había cambiado su destino. Por lo tanto, él le ofrecería la mejor posición para presenciar la caída de la facción noble, mientras Isis era llevada lejos. Arya comenzó a reflexionar sobre otra pregunta, que exactamente era la relación entre los supuestamente hostiles, Rowan y Ascher. ¿Era este incidente simplemente un caso de amigos, ayudándose mutuamente? Notando a Arya pensativa, Rowan quiso acercarse para saludar, pero antes de que pudiera acercarse, Ascher lo bloqueó siendo muy protector. Nadie excepto niños menores de 10 años podía acercarse a Arya. En ese momento, los guardias todavía escoltaban a los criminales, y Arya notó a Miel entre ellos, a pesar de las objeciones de otros. Ella suplicó al príncipe heredero que mostrara misericordia con Miel. Una vez más la multitud estalló, en murmullos de sorpresa, sin esperar que Arya perdonara a su malvada hermana. En tales circunstancias, solo Miel se sintió temerosa de su gesto, insegura de qué nuevo plan podría estar tramando su hermana. Tras calmar a los ciudadanos alrededor, Arya volvió a apelar a Ascher. Dijo que mantendría a Miel a su lado, y haría todo lo posible para disciplinarla adecuadamente, enseñándole lo correcto y lo incorrecto, mientras el rostro de su hermana se acercaba lentamente. Los ojos de Miel gradualmente perdieron su brillo. Rowan pareció preocupado al escuchar esto. Ascher cayó en profunda reflexión, creyendo que, dado que Miel era la enemiga de Arya, podría ser mejor dejar que Arya tomara la decisión. Miel quedó impactada por el giro repentino de los acontecimientos, sin imaginar que algún día le debería la vida a su hermana, pero el miedo en su corazón no disminuía, percibiendo un significado más profundo detrás de las palabras de su hermana, sin entender lo que realmente intentaba comunicar. En ese punto todos los prisioneros habían sido llevados. Los guardias preguntaron a Ascher si volvería al palacio. Tras pensarlo un momento, Ascher decidió tener una conversación clara con Arya. Al ver esto Rowan sonrió ampliamente, diciendo que él también quería unirse a ellos. Ascher giró la cabeza, usando su intención asesina para sugerir que Rowan debía saber cuándo detenerse. Luego se fue con Arya. Arya vio la expresión de cachorro, abatido en su rostro, y sonrió ligeramente, revelándole sus verdaderos pensamientos. Al escuchar que Arya planeaba vengarse ella misma, Ascher comprendió al instante su plan cuidadosamente orquestado, y se disculpó por casi haberlo interrumpido. Arya quedó bastante complacida con la perspicacia de Ascher. Se acercó para agradecerle. Luego preguntó qué acuerdo había hecho con Rowan. Ascher admitió que no había hecho mucho. Solo prometió 50 años de paz con el reino de Cruya. Para entonces, el rey de Cruya había llegado a la tesorería del imperio. Mirando la riqueza confiscada a los nobles, sintió un alivio en su corazón. Si estas personas ambiciosas hubieran ascendido al trono, el destino de los países vecinos habría sido predecible. El reino de Cruya no habría escapado al desastre. Vika se apartó sonriendo en señal de acuerdo, solo elogiando la actitud regia de Rowan. Rowan aceptó esto con gracia. Luego, expresó su deseo de tomar la riqueza confiscada. Vika mantuvo su sonrisa, solo transmitiendo suavemente las palabras originales de su príncipe heredero. Rowan recordó inmediatamente la expresión asesina de Ascher, y cambiando de tema con una risa. Mientras tanto, los interrogadores del imperio estaban recopilando testimonios de los nobles, mientras todos unánimemente denunciaran a la casa del duque por traición. El imperio sería indulgente con sus familias. Ascher había anticipado este fenómeno, ya que él fue el primero en exponer a la casa del duque. Ascher tenía curiosidad sobre por qué lo hizo, solo para descubrir que Ascher simplemente deseaba la paz. Su corazón se relajó por esto, porque Ascher una vez había llamado la atención de Arya, pero ahora parecía que su competitividad no era rival para la de él mismo. Cuando Arya llegó al lugar de la ejecución, pensó que era una gran pérdida enviar a los criminales allí. Aquí Miel, encarcelada por rebelión, continuaba quejándose sin cesar. Murmuraba que el intento de Isis de derrocar al príncipe heredero había llevado a esta situación. Isis estaba molesta con ella, y replicó que si hubieran eliminado a Arya antes, nada de esto habría pasado. Las dos comenzaron a discutir. El tonto Kane se sentó a un lado, suspirando, sintiendo que cada vez más personas estaban denunciando a la casa del duque. A este ritmo, Isis pronto enfrentaría a la ejecución. Isis también lo entendía, solo que nunca esperó ser derrotada por completo, con su hermano usualmente obediente eligiendo la traición, y el príncipe heredero que había menospreciado como incompetente. La había superado, cuando exactamente comenzaron a cambiar las cosas. Justo entonces alguien vino a visitar la prisión. El hermoso rostro de Arya apareció ante todos. Invitó a Miel a acompañarla para tomar algo, ignorando completamente a la furiosa Isis. Miel tenía mucho miedo, siguiéndola a regañadientes. Isis también se dio cuenta de que Arya había destruido todos sus planes. Si esta mujer no hubiera hechizado al príncipe heredero, la facción noble ya habría logrado una gran victoria. Mirando a su hermana comer con gracia frente a ella, la mente de Miel estaba acelerada,
pero aún no podía adivinar las intenciones de su hermana. Arya tomó un sorbo de café y comenzó su suave persuasión. Explicó que no había un odio irreconciliable entre ellas, que ella siempre había sido tolerante y amable con Miel, que solo fue porque Miel había sido engañada por gente malvada, que se había convertido en lo que era ahora. Después de escuchar las palabras de su hermana, Miel de repente tuvo una epifanía, sintiendo que su hermana tenía todo el sentido, y culpó completamente a Isis. Arya había anticipado esta reacción, ganándose la confianza de Miel con solo unas palabras, prometiendo rescatarla mientras internamente contemplaba cómo hacer su vida más miserable. En ese momento, el tonto de Cain recibió una carta de su madre, todavía creyendo que la familia del conde no podía escapar de su control. Se sentía algo satisfecho, sin saber que su madre ya había comenzado a dividir los bienes, engañando al conde para que firmara los papeles de divorcio, obteniendo toda la riqueza del conde. El conde también había sido enviado a un asilo por su madre para pasar sus últimos días, con pocas probabilidades de volver a verla. Arya admiraba las tácticas superiores de su madre. Las dos se sentaron lado a lado en el patio, sintiendo que la primavera estaba por llegar. Después, Arya obtuvo toda la riqueza de su padre adoptivo. Las criadas del conde alababan que su trato era incluso mejor que antes. Arya miró el reloj de arena intacto frente a ella, sintiendo que su vida realmente había experimentado cambios trascendentales, comparado con su vida anterior. Pero para disfrutar de esta felicidad ganada con esfuerzo, debía esperar hasta ya no necesitar el reloj de arena. Después de ajustar su atuendo, Arya partió hacia el lugar de la ejecución con su madre. En el camino, se encontraron por casualidad con Rune, elegantemente vestido. Arya tenía curiosidad de que Rune aún no hubiera regresado a Cruya. Rune dijo que después de hacer tanto, naturalmente tenía que venir a ver la conclusión. En ese momento, su madre miró al hombre junto a Rune con pánico. Arya se volvió sospechosa y descubrió que esta persona se parecía bastante a ella misma. Justo entonces Aster también emergió entre la multitud, presenciando una alegre reunión familiar. Su madre se disculpó con Arya, diciendo que debería habérselo contado antes. Su padre se disculpó con su madre, diciendo que no debería haber venido en absoluto. Rune y Aster se miraron desconcertados, también sorprendidos por esta compleja situación familiar. Arya analizó calmadamente la situación actual, decidiendo discutir el tema de su padre biológico más tarde. Su madre se conmovió por esto, sin saber que Arya también ardía de curiosidad. Mientras la multitud avanzaba, los criminales condenados eran llevados poco a poco para la ejecución. Aster se preocupó de que Arya se sintiera incómoda al verlo, pero no sabía que en realidad ella quería presenciar ese momento. En ese momento también trajeron a Isis, encadenada mientras la multitud la insultaba, maldiciendo a Isis por ser inhumana, por reducirlos a ese estado, pero fueron silenciados por una mirada de Isis, mirando a Isis caída pero aún con ojos fieros. Rune pareció encontrar eso interesante, y reveló a Isis el trasfondo de Arya, diciéndole que Arya era, en realidad, la nieta del marqués Piat. Isis se sonrojó de agitación, argumentando que no había evidencia para eso. Rune no se sorprendió por su reacción. Luego reveló un secreto de la familia real. Resultó que cuando Aster era joven, y siendo perseguido por la casa del duque, fue Rohan quien lo salvó. Él sabía que aquellos con sangre real inconscientemente desatarían poderes sobrenaturales al enfrentar un peligro mortal. Y dado que los antepasados de Isis parecían incluir miembros de la familia real, ella también podría tener tales habilidades. Después de escuchar el secreto de Rohan, los ojos de Isis gradualmente se calmaron. Arya y los demás también comenzaron a estar en guardia, preparándose para cualquier accidente durante la ejecución. Los nobles rebeldes de este reino serían ejecutados. Isis estaba algo perturbada por las palabras de Rohan, insegura si se burlaba de ella o le ofrecía una salida. En ese momento, el Viscount Marriott fue sentenciado a decapitación, con nobles denunciándose mutuamente. No les prometieron clemencia por cooperar con las acusaciones. El juez explicó que sus acusaciones mutuas solo habían confirmado sus crímenes. Miel también se enteró que había sido sentenciada a 50 años de prisión. Estaba furiosa con Arya por engañarla, sin saber que Arya ya había solicitado una sentencia suspendida, que le permitía la libertad bajo supervisión de un tutor. Al oír las palabras del juez, la expresión de Miel de repente se iluminó, sintiendo que su hermana se veía tan misericordiosa y hermosa hoy. Seguramente la sentencia de su hermano sería igual, pero entonces escuchó que el tonto Caín había sido sentenciado a muerte. Caín estaba muy sorprendido, pero el juez continuó con un veredicto posterior. Caín también escapó de la muerte por esto. Al ver la alegre apariencia de ambos, los nobles sentenciados a muerte estaban muy envidiosos, pero los nobles restantes rápidamente se unieron a sus filas. Isis, como la líder de todos, debía tener su cabeza exhibida en la entrada de la capital. Por un mes, era un castigo extremadamente cruel, frente a una muerte inminente. Isis preguntó sobre los poderes sobrenaturales de Aster. Se sorprendió al descubrir que Aster, de hecho, poseía habilidades de teletransportación, lo que explicaba lo que había ocurrido durante este tiempo. Solo que no estaba clara sobre por qué Rohan le había contado esto, preguntándose si tenía alguna expectativa sobre ella. En ese momento Asker llegó para despedir a su hermana. Isis preguntó a Aster sobre el destino futuro de su hermano. Aster despojaría a Asker de su título, convirtiéndolo en un plebeyo. Las facciones nobles, intentos de hacerlo su representante nuevamente, serían inútiles.
Isis recordó todo lo que su hermano había hecho, sintiendo que convertirse en plebeyo podría no ser algo tan malo. Su corazón se sintió inusualmente tranquilo, como si se hubiera levantado un pesado yugo. Mirando a Isis, la ejecución de la líder de la facción noble, Aria, reflexionaba sobre los requisitos para despertar poderes sobrenaturales reales. Si solo aparecían en situaciones de vida o muerte, entonces parecía que había muy pocas personas que despertaban estos poderes. ¿Cuáles eran exactamente los requisitos ocultos? Aria y Aster se habían conocido en la infancia, cuando la facción noble estaba descontrolada, dirigida por el duque, intentando abiertamente asesinar al príncipe heredero Aster. Aster apareció en la calle cubierto de sangre. Vio a unos matones acosando a una niña en un callejón. La apariencia de Aster asustó a los matones. Aster, habiendo perdido demasiada sangre, finalmente colapsó. La pequeña Aria usó toda su fuerza para arrastrar a Aster a casa. Cuando Aster despertó, abrazó sus rodillas, creyendo que no podía haber un príncipe más miserable que él en el mundo. En el exilio, solo e incapaz de regresar a casa, aunque tenía una. La pequeña Aria percibió agudamente la tristeza de Aster, y metió su precioso pan de maíz en la boca de Aster. Aster no pudo morder el duro pan de maíz negro, al ver a la pequeña Aria comerlo con gusto. Aster de repente se dio cuenta de que había sido demasiado pesimista. Antes, la niña le entregó entusiasmada su yerba a Aster, golpeando accidentalmente la herida en la rodilla de Aster. Aster, con un dolor intenso, decidió ir al hospital. La pequeña Aria, iluminada por la luz, agarró firmemente la mano de Aster y lo llevó al hospital. Después de que Aster trató todas sus heridas, compró ropa nueva para él y para Aria. Aster estaba increíblemente agradecido de tener gemas en su bolsillo, lo que les permitió a él y a la pequeña Aria evitar el hambre y el frío. Mirando a la niña comer con deleite frente a él, Aster experimentó una satisfacción que nunca antes había sentido. Los tutores mantenían distancia. Los nobles lo perseguían sin cesar para matarlo. Incluso su padre biológico se escondió, sin importarle su supervivencia. Solo la pequeña Aria le brindaba un tipo diferente de calor, mirándolo con pura admiración, cuando él estaba en su momento más miserable. Justo entonces un peligro mortal se acercaba gradualmente. Aster levantó a la pequeña Aria y corrió. El movimiento violento reabrió sus heridas. El grotesco asesino siguió su rastro de sangre. Paso a paso Aster ya no pudo correr más, y solo pudo usar su cuerpo para proteger a Aria. El asesino sonrió mientras levantaba su cuchilla curva. En ese instante Aster y Aria desaparecieron de repente, dejando solo un charco de sangre en el suelo vacío. Resultó que todos los miembros de la familia real poseían habilidades extrañas, que se activaban en momentos de peligro mortal, para escapar del asesino. Aster se teletransportó con Aria a un callejón apartado. Mirando a la preocupada pequeña Aria frente a él, comprendió que tenía cosas que debía lograr. Era hora de partir. Aster hipnotizó a la pequeña Aria para que olvidara sus recientes experiencias con él. Solo le repetía insistentemente a la niña que siguiera viva, sin importar qué pasara. En el lugar de la ejecución, Aria vio la figura alta de Aster y recordó esos eventos pasados. Aunque aún no podía ver claramente el rostro del niño, Aria intentó esforzarse para distinguir el rostro del niño, que la había protegido con su vida, pero su rostro seguía borroso. Aria dejó de intentar encontrar al niño, que apareció en su infancia. Aster le había dado un nuevo significado a su búsqueda. Aster finalmente esperó este día de venganza. Con un movimiento de su brazo los traidores fueron ejecutados. El pueblo abajo aplaudió con entusiasmo, mientras caía la cabeza de su hermana. Oscar temblaba impotente con los ojos cerrados en la multitud. Hacía tiempo sabía que los crímenes de su hermana merecían la muerte, pero cuando llegó el día realmente, aún no sabía cómo aceptarlo. Pero para proteger a Aria, esa niña, que era tan débil e indefensa como él y solo podía llorar, se levantó con fuerza contra su familia, por primera vez, exponiendo todos los crímenes cometidos por su familia. Como testigo, Oscar miró hacia arriba a la imponente Aria. De repente se detuvo sin saber por qué. El pasado se había dispersado como nubes. Su familia había cometido muchos males, y su hermana simplemente estaba recibiendo lo que merecía, mientras él solo había sido un espectador todos estos años. Al menos, aún tenía una larga vida por delante para expiar sus pecados. Viendo que todo estaba resuelto, el grupo de Aria regresó a la mansión. Inmediatamente comenzaron a hablar de los asuntos de sus padres. Joven maestro Chloe, como el hijo mayor de la casa de la marquesa, sentía un profundo remordimiento por sus deberes incumplidos a lo largo de los años, sin saber cómo enfrentar a Aria y a su madre. La dama tenía una lengua afilada, pero un corazón blando a pesar de sus palabras duras. ¿Y cómo podría su hija Aria no saber esto ahora? Aria encontró la respuesta sobre sus habilidades reales, por parte de su padre, pero no sabía por qué. Su padre, antes ausente, había aparecido de repente. Chloe tartamudeó su promesa a Karen, aunque se sentía avergonzado de aparecer allí. Aún quería esforzarse al máximo para pedirle matrimonio a Karen. Ruan ayudó a promover la causa de Chloe, mientras también trataba de persuadir a Aria para que fuera al reino de Corea. Al oír esto, sus padres, Aster ya no pudo quedarse quieto. Se levantó emocionado para enfrentarse a Rohan, impidiendo que Aria fuera al reino de Corea. Aria no prestó atención a las voces ruidosas a su alrededor. Bebió su té, perdida en sus pensamientos. Familia consanguínea.
Parecía tener ciertas expectativas en ese momento. Miel estaba acurrucada tristemente en la esquina. Arya la había dejado en prisión cuando se fue, sospechando que Arya la estaba engañando. Justo entonces se abrió la oxidada puerta de hierro de la celda. La criada Annie apareció ante Miel, llevándola de la prisión como su guardiana. Annie realmente hizo que Miel se sentara con el cochero, cuando la carreta pasó por el bullicioso mercado. Todos reconocieron a Miel. Varios comentarios despectivos flotaron cerca de sus oídos. Miel no pudo soportarlo, instando constantemente al cochero a que apurara. Cuando la carreta llegó a la mansión de Arya, Miel solo pensó en correr hacia Arya, para llorar por su humillación, pero Annie la bloqueó firmemente. Viendo a Annie criticarla por estar demasiado desaliñada y maloliente, bueno, Arya no la ayudó, sino que elogió a Annie. Miel, que había sido consentida desde niña, se quedó allí atónita. Solo cuando Annie la llevó adentro reaccionó, preguntándole a Annie por qué se había convertido en sirvienta, y hablando sin cuidado, llamando prostituta a Lady Karen. Annie directamente le echó agua de lavar sobre la cabeza a la muchacha. Viendo el estado miserable de Miel, la advirtió que tuviera cuidado con sus palabras, y que debía adaptarse a una vida de hambre, si no trabajaba al día siguiente. Arya invitó a Kane y a Miel a cenar en la mansión. En la mesa, Arya discutió los arreglos para el cuidado del viejo conde, con Kane escuchando sobre los costosos honorarios de cuidado, y las noticias, de que tendría que cuidar al anciano, por el resto de su vida. Miel sintió que el cielo se le caía encima. Preguntó ansiosamente si su vida como sirvienta no era solo temporal. Deseaba desesperadamente una respuesta positiva. Kane miró incómodo a su ingenua hermana. Sin responder, Arya se sentó en su lugar de autoridad, observando cada expresión en sus rostros. Kane probablemente ya sabía la noticia, de que su madrastra había encontrado un nuevo amor, pero Kane era consciente de sí mismo, reconociendo su posición tras una serie de reveses, y se había vuelto obediente solamente. Miel aún mantenía sueños poco realistas de ser una joven dama. Arya no podía entender cómo alguien como Miel podía existir en el mundo, antes insultando y menospreciando a su madrastra. Ahora tenía el descaro de decir que la madrastra se hiciera cargo del desastre familiar. Mirando la fea cara de Miel, Arya estaba sumamente agradecida por su terquedad y su tontería, ya que esto haría el juego más interesante. Como podía Miel dejarse arrastrar voluntariamente de por vida por su padre paralizado, esperaba con ansias ver cómo Miel se desenvolvería. Arya deseaba que empeorara aún más, para convertirse en alguien digno de su venganza, ahora que su padre ya no podía proporcionarle una vida lujosa, y estaba en un asilo, necesitándola para pagar caros cuidados. Miel maliciosamente deseaba que su padre muriera pronto, para no ser una carga en su vida futura. En la mesa del comedor, Arya invitó específicamente a Kane y a Miel, solo para ver este espectáculo justo cuando Miel, poco realista, fantaseaba con seguir siendo una orgullosa dama noble en la casa de su madrastra y hermanastra. La sirvienta Annie interrumpió sus palabras. Miel, avergonzada y enojada, se burló del estatus plebeyo de Annie, esperando callarla, pero Arya parecía no escucharla hablar, enfocándose en escuchar el punto de vista completo de Annie, e incluso expresando fuerte acuerdo. Miel se sintió extremadamente agraviada. No entendía por qué no podía seguir siendo una dama noble, y tenía que trabajar para mantener a su padre, pero no pudo discutir con las palabras de Arya. Solo pudo bajar la cabeza en silencio, odiando en secreto a todos los presentes. Al día siguiente al mediodía Miel regresó a su puesto de trabajo. Habiendo sido hija de un duque desde niña, Miel nunca había hecho trabajo manual. ¿Cómo podría entender el trabajo de sirvienta? Con solo escucharlo una vez, puso el cubo de agua en medio del pasillo. El cubo fue pateado accidentalmente, mojando el vestido de su compañera. Annie vio que era la torpe Miel causando problemas de nuevo. Para darle una lección, la castigó saltándose el almuerzo y limpiando el piso. Desde que Miel se volvió sirvienta, solo causaba problemas, haciendo el trabajo original de las sirvientas aún más pesado. Se reunían en rincones para chismear, expresando su descontento con ella, pero debido al estatus anterior de Miel como dama, y al cuidado de Annie por ella, no se atrevían a mostrarlo. Arya había estado atenta a todo lo que sucedía en la mansión después de Miel. Llevó a Annie a su habitación para hablar, deliberadamente, insinuando que Annie debería ser más estricta con Miel. ¿Quién iba a saber que la amable Annie creía inocentemente que, con su ayuda, Miel se volvería tan positiva y ambiciosa como ella misma? Arya recibió una invitación de boda de su amiga, Lady Sarah. Annie estaba emocionada por este banquete. Después de que la casa del duque cayera, la casa del marqués prosperaba. En el banquete de boda de Lady Sarah, todas las damas nobles estarían vestidas magníficamente. Annie secretamente pensaba que su señora deslumbraría a todos, justo cuando estaba considerando si contratar a un diseñador para hacer un vestido para su dama. Ella escuchó a Arya. Shirley dijo que Asher ya había preparado todo. Annie no se sintió decepcionada, sino que se emocionó aún más. En los ojos de Annie, su dama admirada y el príncipe heredero eran una pareja perfecta. Justo cuando Annie los adulaba desde todos los ángulos, Arya notó la ropa de exterior de Annie ese día. Preguntó activamente sobre el progreso de la relación de Annie con el varón, mencionando el corazón de doncella de Annie Doran, y no pudo evitar sonrojarse. En ese momento, Miel siguió a la criada Jessie hasta la habitación de Arya. Al ver a Miel aparecer allí ahora, Annie frunció el ceño y la regañó por no seguir las reglas. Miel miró a Arya con pena.
pero desafortunadamente, Arya no se conmovió con sus ojos suplicantes. Después de que Annie se fue, con una cara llena de sonrisas tímidas por las burlas de Arya, Arya pareció finalmente notar la existencia de Miel. Miel se arrojó lastimosamente a los pies de Arya, apoyándose débilmente en la rodilla de Arya, llorando tristemente cuando Arya le habló con cuidado. Miel se quejó llorando ante Arya de sus agravios. Con el rostro desconsolado, Miel distorsionó lo correcto y lo incorrecto, calumniando a Annie con la esperanza de que Arya despidiera a Annie y a todas las criadas que ella no soportaba. A Arya ciertamente no creería nada de lo que saliera de la boca de Miel, pero aún así consoló a Miel, indicando que castigaría a Annie. Arya calmadamente adelantó su venganza contra Miel. Quería hacer que Miel experimentara el dolor insoportable de su vida pasada. Arya levantó el rostro de Miel, invitándola suavemente a acompañarla a la boda, que se celebraría en la mansión del marqués, expresando que esperaba traer felicidad a Miel. Miel escuchó la descripción de Arya sobre la escena de la boda, inmediatamente la anheló, y detuvo todo su resentimiento malicioso, aceptando felizmente la invitación de Arya. Después de que Miel se fue, Arya mostró una expresión fría, al ver a Miel caminar paso a paso, en la dirección que ella indicaba. Arya estaba muy satisfecha. Mañana no sería la vida lujosa que Miel esperaba. Ella haría que Miel se diera cuenta claramente de que ya no era la noble arrogante que solía ser. Recordando la cara repugnante de Miel en su vida anterior, Arya simplemente estaba pagando con la misma moneda. Al día siguiente al mediodía, Annie inspeccionaba rutinariamente los resultados del trabajo de las criadas. Después de tantos días, Miel aún no mostraba progreso. Simplemente hacía todo de manera superficial. La indirecta de Arya de ayer había funcionado accidentalmente. Annie ordenó a la criada Mana que ayudara a Miel a completar su trabajo. Mana ya estaba agotada de terminar su propio trabajo. Después de que Annie se fue, Mana impaciente le dijo a Miel que terminara el trabajo restante. Ella misma, bajo la supervisión de Mana, Miel pudo almorzar después de trabajar. Miel despreciaba comer con las criadas bajas, así que comió sola a la sombra, aunque había sido despojada de su estatus noble, y se había convertido en plebeya. Miel seguía manteniendo terwamente su ridícula dignidad de clase. Hoy es el banquete de bodas de Serah, la mejor amiga de Arya afuera. El príncipe heredero baja de un carruaje elegante, mirando a Arya, a quien no ha visto en mucho tiempo, vistiendo el vestido que él preparó cuidadosamente. Aster está profundamente conmovido y elogia a Arya. Cuando Aster caballerosamente invita a Arya a subir al carruaje, Miel aparece detrás de Arya con cara inocente, cuando Miel expresa su deseo de compartir el carruaje con Arya. Y el rostro de Aster se oscurece de inmediato, viendo a Aster decir abatido que quiere pasar tiempo a solas con ella. El corazón de Arya se derrite y sin dudar, envía a Miel a buscar a Annie, dejando solo un comentario casual. Annie se queda ahí aturdida, viendo a Miel con una expresión fría. Annie se duele la cabeza, y le grita a Miel para que sepa su lugar. Cuando llega el carruaje del barón Boden, Annie le explica al barón que necesita viajar con Miel. El barón Boden, siendo un caballero de carácter apacible, naturalmente no rechaza la petición de Annie. En ese momento, Annie desea profundamente que el barón Boden rechazara a Miel, como lo hizo el príncipe Aster. Y un silencio sofocante llena el carruaje. El barón Boden, incómodo, apura al cochero para que avance. En contraste, risas dulces y alegría llenan el carruaje de Arya y Aster. El grupo de Annie llega primero al lugar de la boda. Al bajar del carruaje, Annie se queja con el rostro preocupado de cómo su tiempo privado con el barón Boden fue arruinado inesperadamente. Miel no muestra vergüenza, y descaradamente le dice a Annie que le agradezca, afirmando que, si ella no hubiera elegido asistir a esta fiesta de compromiso, Annie como su guardiana, habría tenido que quedarse en casa, y no podría asistir a la fiesta. Al escuchar tales palabras Annie se enfurece. Justo entonces llega el carruaje de Arya y Aster, y al ver la noble porte de Arya, Miel murmura cerca, aún menospreciando el estatus plebeyo de Arya. Annie al oír las palabras de Miel, se enfurece al instante. Ahora toda la atención se centra en ellas dos, y los nobles presentes reconocen a Miel. La multitud comienza a agitarse, diciendo que una villana notoria, que traicionó a sus padres y país, no tiene derecho a asistir a esta boda. Justo cuando Miel se siente completamente humillada, aparece Arya. No dejará que Miel escape tan fácilmente. Después de considerar varios factores, Arya decide que Miel se quede en el carruaje, y no salga. Miel mira incrédula a su hermana, quien en sus recuerdos era gentil. Ahora la abandona y camina hacia el banquete. Su mejor amiga Serah está a punto de convertirse en novia. Arya le ofrece sus bendiciones más sinceras. Sara sonriente toma la mano de Arya, invitándola a colocar esta corona tan significativa en su cabeza. Arya no se atreve a aceptar precipitadamente. Según la costumbre, la corona debe ser colocada por la madre de la novia, pero no puede rechazar ninguna petición de Serah. Siempre recuerda aquellos años en que Serah la acompañó. Arya toma la costosa corona de las manos de Serah, solemnemente la coloca en la cabeza de Serah, y le ofrece sus deseos de boda. Sara feliz se apoya en el rostro de Arya como una niña. Retumban cañones y estalla el aplauso alrededor. Arya observa desde abajo, mientras Serah entra al salón matrimonial. Ella está sobre el puente, observando el paisaje mientras otros la miran desde abajo. Aster mira a Arya con amor, incapaz de apartar la vista. De repente le pregunta a Arya qué color le gusta. Arya elogia sinceramente el color de los ojos de Aster.
Aquel momento en que Aster arriesgó su vida para salvarla, hizo que Arya se enamorara para siempre de esos ojos. Arya sonríe y le dice a Aster que si en el futuro el color del anillo coincide con sus ojos, ella se sentiría muy segura, como si él siempre estuviera a su lado, protegiéndola al escuchar las palabras de Arya. Aster le toma suavemente la mano, declarando que siempre estará a su lado. Mientras tanto, Miel, en el carruaje, está recostada contra la ventana, observando a las parejas en el banquete. En ese momento la puerta del carruaje se abre de repente. Annie aparece en la puerta, sosteniendo algunos pasteles y platos de frutas. Viendo a Miel mirar en silencio la comida en sus manos, la bondadosa Annie se siente muy culpable, pues fue por ella que Miel fue descubierta inesperadamente. Miel se da la vuelta y tira toda la comida que Annie trajo. Fuera del carruaje, Miel se siente humillada por Annie, como una plebeya. ¿Qué derecho tiene Annie de actuar con amabilidad delante de ella? Al ver al barón Boden en el banquete, caballerosamente invitando a Annie a bailar, Miel se vuelve loca de celos. No entiende como una plebeya, como Annie merece ser feliz. Mientras el banquete va llegando a su fin, Arya recuerda a Miel en el carruaje, y rechaza la petición de Aster de continuar la cita, preparándose para irse. Notando la expresión decepcionada de Aster, Arya le dice suavemente que debe aprender a esperar. Aster inmediatamente le promete a Arya que definitivamente tiene la paciencia suficiente para esperarla. Al escuchar la alegre conversación entre Arya y Aster, afuera del carruaje, Miel siente un dolor en el corazón. Esta debería haber sido su vida y su felicidad, pero al final fue robada por la malvada Arya. Miel arde de rabia, apretando fuertemente los puños y golpeándolos contra el carruaje. Arya y Miel regresan del banquete de Serra. Jesse toma de inmediato a la débil Miel de las manos de Arya. Siguiendo las órdenes de Arya, la ayuda a llegar a su habitación. Arya planeaba acompañarlas pero fue detenida por su madre, para discutir asuntos importantes, mientras Jesse sostiene a Miel y suben las escaleras. De repente, Miel los oye hablar sobre el padre biológico de Arya. Ella agarra la mano de Jesse, diciendo que se siente mareada y necesita descansar un momento. Sería más conveniente descansar en la habitación, aunque Jesse no entiende el significado de Miel. No discute esta vez. Lady Karen está educando a Arya, diciéndole que no debe dirigirse a su padre por su nombre, y organiza que Arya visite Corea, antes de su ceremonia de mayoría de edad. Arya pregunta con duda si no puede ir. Resulta que en el banquete anterior, al ver su interacción con Aster, madre, pensó erróneamente que el matrimonio de Arya se acercaba. Lady Corin sostiene suavemente la mano de Arya y le dice, aunque a menudo está orgullosa de la excelencia de Arya, estas cosas están lejos de ser suficientes para convertirse en princesa heredera. Ella misma ha sufrido bastante en asuntos domésticos en su vida, y no quiere que Arya siga sus pasos. Viendo a su madre pensar por ella, tras reflexionar, Arya siente que la clase noble sigue siendo la corriente principal. Tal vez estar con Aster y estar constantemente en el ojo público la ha hecho olvidar gradualmente este asunto. Miel escucha que Arya es, en realidad, una princesa del Principado de Cruya. Este secreto impactante le hace latir el corazón violentamente. Ni siquiera escucha a Jesse llamarla repetidamente. Arya entiende las buenas intenciones de su madre. Toma la mano de su madre, diciéndole que ella es el mayor apoyo de Arya. Lady Karen se siente muy conmovida por las palabras de Arya, pero, ¿qué madre no desea que su hijo sea mejor? Arya no resiste las súplicas de su madre, y sonriente acepta la petición de su madre. Grita furiosamente en voz alta. Arya se prepara inmediatamente para subir las escaleras. En ese momento Miel empieza a entrar en pánico, urgiendo a Jesse que la lleve rápido, pero ya es demasiado tarde. Arya llega a las escaleras sosteniendo su vestido. En realidad había notado a Miel, escuchando mientras hablaba con su madre. Oyendo a Arya preguntar por qué todavía está ahí, Miel se paraliza, con miedo de hablar. Afortunadamente Jesse responde esa pregunta difícil por ella, y Arya no persigue la responsabilidad de Miel. En cambio sonríe y pregunta si Miel se siente mejor. Arya mira la puerta del dormitorio cerrada con llave. No puede evitar mostrar una sonrisa confiada. Arya mira a Miel acostada en el sofá, suavemente, preguntando si algo le pasó a Miel en la boda. Al escuchar la pregunta de Arya, Miel no puede evitar recordar el momento de humillación en el banquete. Ella grita enfadada en voz alta, acusando a Annie de sus crímenes frente a Arya, sentada cerca. Jesse se asusta por la Miel fuera de control, y solo puede defender a Annie en silencio. Si Arya no hubiese preguntado primero a Annie sobre la situación específica, podría haber creído las mentiras de Miel. Al ver la expresión avergonzada de Annie, Arya pudo adivinar que Miel probablemente se burlaba otra vez del origen común de Annie. En ese momento, la amable Annie llevaba muchos postres para darle a Miel. Al escuchar los pensamientos ingenuos de Annie, Arya no discutió, solo se sumió en sus pensamientos. Mirando la figura de Annie alejándose, recordó la personalidad insaciable de Miel. Recordó el rostro detestable de Miel, de su vida anterior. Arya sabe que la simpatía no cambiará a Miel. Después de escuchar las acusaciones de Miel, Arya sugiere que enfrente a Annie para resolver su conflicto. La culpable Miel no se atreve a aceptar. Rechaza rápidamente la sugerencia de Arya. Solo sigue llorando y hablando mal de Annie, mientras insta a Arya a despedir a Annie rápido. Arya sostiene la cara de Miel enfocándose en el contacto visual, consolándola para que no tenga miedo, diciéndole que no dejará que nadie la maltrate. Quizás porque la siguiente palabra no debe filtrarse. Arya despide a Jesse con una sola frase.
Miel se deja engañar por la apariencia dulce de Arya, y pregunta directamente si Arya es realmente la princesa de Cruya, sin darse cuenta en absoluto, que ha expuesto su comportamiento de escuchar a escondidas. Entonces Arya confirma su identidad, y le recuerda a Miel no divulgar esta noticia. Al escuchar la confirmación de Arya, Miel la mira con extrema admiración. Arya, con sangre noble, parece tener capas de halo en los ojos de Miel. En ese momento Arya de repente toma la mano de Miel, hablando como si la hechizara, diciéndole a Miel que si actúa como antes, todos los problemas se resolverán. Miel mira a Arya con sorpresa, preguntando sin expresión qué significan sus palabras. Arya expone a Miel sin piedad sobre haber instruido previamente a Bailey para envenenar su té. Viendo a Arya acercarse poco a poco, Miel está asustada y sin palabras. Apresuradamente culpa a Emma. En ese momento Arya de repente abraza a Miel, diciendo que no quiere culparla. Luego constantemente sugiere a Miel que envenene a Annie, viendo a Miel bajar la cabeza en silencio, justo cuando Arya duda si Miel ha cambiado. Miel se ríe maliciosamente, ya imaginando la apariencia vergonzosa de Annie. Cada vez, la visión del mundo de Arya se renueva con la malicia de Miel. La vida de una persona viva es solo una broma para Miel. Arya pone su mano en el hombro preocupado de Annie, para consolarla y como acordaron, le informa a Annie sobre Miel, preparando el té de la tarde para todos. Arya mira a Miel que escucha detrás de la puerta, ya empezando a esperar. Arya mira a Miel que escucha detrás de la puerta, ya empezando a esperar con ansias el té de la tarde. Llega la hora señalada según lo programado. Miel sigue agregando veneno a la tetera. Un poco más, un poco más. En este momento, se da cuenta de que se añade veneno a la tetera. Entonces Arya y los demás beberán el té envenenado, con Annie pensando en algo. Miel de repente se ríe maliciosamente. Su mano agrega el veneno más suavemente. Antes de que comience el té de la tarde, Arya intenta darle a Miel una oportunidad, específicamente, recordándole que el veneno de Adelfa no puede tomarse en exceso, o será fatal. Miel tartamudea en respuesta a Arya, indicando que todo está listo. Justo cuando Miel lleva el té frente a todos, encuentra a una persona inesperada. Su propio hermano aparece de repente en la fiesta del té, sintiendo las miradas expectantes de todos. Miel de repente se siente mareada, sus manos y pies tiemblan nerviosamente. Para evitar que su hermano beba el té envenenado, Miel fuerza una sonrisa y dice que tiene un mejor té. Inesperadamente Annie agarra la tetera directamente. Miel observa impotente, mientras su hermano toma el té envenenado. Desesperadamente les dice a todos que necesita preparar una mejor tetera de té. En ese momento Arya consuela a Miel desde un lado, diciéndole que su té es el mejor té. El hermano Kane solo se sentirá orgulloso de su consideración. Miel grita de dolor. No entiende por qué las cosas no salieron como planeaba. Arya mira directamente a la fuera de control Miel, justo cuando considera si usar el reloj de arena del tiempo, para regresar a antes de que Miel perdiera el control. Kane sonríe y consuela a su hermana. Miel habla mientras él bebe el té en su mano. Instantáneamente sangre brota incontrolablemente de la boca de Kane. El hombre cae al suelo. Todos están aterrorizados. Miel observa a su hermano sangrando por 7 orificios, completamente destrozado hasta la muerte. Kane aún no puede creer que moriría, por la mano de la hermanita, a quien amó profundamente desde la infancia. La fiesta del té se vuelve un caos cuando Kane escupe sangre. Bajo la orden de Arya todos se calman. Jesse va inmediatamente a llamar a un doctor. Annie guarda la tetera como evidencia del crimen de Miel. Kane sangrando por 7 orificios. Aún sostiene fuertemente la mano de Arya. Hay que decir que Kane es realmente un buen hermano. Aún se disculpa con Arya por Miel antes de morir. Miel toca cuidadosamente la mano caída de Kane. En ese momento el doctor entra apresurado desde afuera, preguntando sobre la condición del paciente. Después de escuchar el diagnóstico de la muerte de Kane, Miel de repente corre hacia Arya. Si no fuera por ella nada de esto habría pasado. Miel culpa toda la responsabilidad a Arya. Afortunadamente Jesse somete rápidamente a Miel. Al escuchar las palabras de Miel, Arya se levanta incrédula. Esa taza de té era para ella. Entonces Miel quería matarla. Arya mira a Miel como si estuviera destrozada. En ese momento entran los guardias, quitándole a Miel de las manos de Jesse. Arya observa fríamente a la desesperada Miel. Ahora sus buenos días se han terminado. En la celda de la prisión, Miel escucha la evaluación del guardia sobre sus días. Sin reaccionar, al día siguiente, salen los resultados de la inspección del guardia. La hierba venenosa en la cocina y el té. Todo indica que fue un asesinato premeditado. Al escuchar las palabras del guardia, las criadas se inquietan todas. El periódico publica los crímenes de Miel. Todos admiran su maldad. Arya escucha a los transeúntes fuera de la ventana, maldiciendo a Miel mezclado con elogios hacia ella misma. Se siente como si estuviera en un sueño. Jesse trae té mirando a la silenciosa Arya, muy preocupado. Solo pensar que en realidad apoyó a Arya para comunicarse amigablemente con Miel la hace sentir muy culpable. Al ver a Jesse bajar la cabeza y disculparse con ella, Arya le dice suavemente a Jesse que no hizo nada malo, incluso enfrentando a su yo caprichoso de la vida pasada. Jesse aún aconsejó con lealtad. Algunas personas nacen buenas, pero personas como Miel, que devuelven la bondad con resentimiento, no son pocas. Lo que Arya agradece más es que este incidente pueda iluminar a Jesse. El mundo es peligroso. No confíes fácilmente en los demás en el futuro.